Listo, grabación iniciada. Y la idea es que hoy veamos un tema que se llama interfaces de usuario. Pues ese sabrán algunos más inclusive del tema fácilmente. La idea es que empecemos con una parte un poquito conceptual y luego pasamos a una parte ya un poco más técnica desde el lado de Unity. Entonces, bueno, por ahora pues continuamos. Todavía estoy con el mismo proyecto que había configurado la clase pasada. Lo que quiero en este momento es ponerle una interfaz de usuario, es decir, unos botones con los cuales uno de alguna forma pueda tener algún tipo de interacción con los objetos que hay allí. Respecto a las dudas que tengan técnicas de configuración, hice una presentación que es esta que estoy abriendo en este momento. Creo que ya están viendo mi pantalla. Me confirman igual, por favor, por si acaso se ve la pantalla. Sí, Sí, profe. profe. Súper bien, muchas gracias. Sí, Gracias. Esta pues aquí está como el paso a paso de lo que hicimos. El igual el video pues ya lo corregí. Pues no sé por qué cuando subí, pues cuando hice la división del video quedaron las dos partes. El profesor había subido la otra, la que tenía como el vacío de lo que se me olvidó dejar de grabar. Pero ya subí pues el video que era, fue de hecho en la madrugada que lo dejé subiendo. Y ya aquí está igual una presentación que hice como para tratar de explicar todo el paso de venir a install, seleccionar los tres puntos, darle a agregar módulos, seleccionar estos, crear un proyecto. Aquí hago la aclaración de no incluir ñes ni tildes, ni en el nombre del proyecto ni en la ruta. Luego la parte de venir a archivo, pues file, build settings, cambiar la plataforma a Android. Luego, bueno, creé una escena, que es esto que ven aquí, simplemente es un piso y una esferita. Aquí vemos que se pueden seleccionar diferentes resoluciones. Portrait se refiere al celular parado, Landscape se refiere al celular acostado. Ya pues dependiendo de lo que quieran, pues seleccionarán las que digan Portrait o seleccionarán las que digan Landscape. Yo por ejemplo pues estoy utilizando una con el celular vertical. Luego vamos a Edit, Preference y en External Tools vemos, pues podemos verificar que sí estén marcadas estas de acá. Recuerdo que en algunos aparecía esta también marcada, esta la pueden desmarcar, la del Stop Gradle lo pueden deschulear, ya que realmente no se necesita parar esta opción cuando termina, ya que uno puede hacer pues varios builds y aparte esto puede ser una de las causas por las cuales a algunos salía un error que decía Gradle, podía hacer esta, aparte pues de la otra causa que les mencionaba de las tildes sueñes que es súper problemático en los software, en algunos software internacionales. Bueno, acá luego vamos a Edit, Project Settings, seleccionamos Player y aquí en la ventanita que tiene el simbolito de Android la seleccionamos y podemos seleccionar por ejemplo un icono para la aplicación. Aquí yo le puse un icono como de una espadita y un escudo a mi aplicación, le puse el nombre de la empresa, el nombre del producto y luego en la resolución y presentación seleccionamos Portrait, que significaría que él solo lo va a reconocer cuando el celular esté vertical. Si yo acuesto el celular, la aplicación no se acuesta, sino que se queda tal cual estaba. Si queremos que rote, pues hay una opción que se llama Auto Rotation, sin embargo, pues puede ser un poquito más difícil de trabajar en esta porque la interfaz de usuario pues se va a desajustar obligatoriamente. Luego acá volvemos a la parte del inicio, a File Build Settings y presionamos Build y ya ahí en teoría funcionaría. Si le sale algún error, aparece en la consola y ya la idea es que los que les haya salido algún error los revisemos durante las tutorías de esta semana. El enlace de las tutorías también se los compartí en el canal de siempre, que es el de eh, notas y recursos. Ah, no, perdón, en el de Homework Help, perdón. Ahí ya está el enlace del calendario para esta semana. Y nuevamente, si a alguien no le sirve los horarios, me escriben por interno con opciones de horario que puedan y ya buscamos como esa intersección. Hasta acá fue donde llegamos la clase pasada. Aquí pues en el proyecto que tengo abierto en este momento, que es este, ya hice esos pasos. Pues si miran aquí en File Build Settings, ya está seleccionado Android. Y aquí en el Project Settings ya está seleccionada la parte de cambiarlo del nombre de la empresa. ComGeo, aquí le puse pues el nombre de RPG. Y bueno, pues otras configuraciones como el cambio del icono pues que previamente lo guardé como una imagen aquí en el proyecto. Pues no es que hayan varios, sino que uno se trae aquí los iconos que quiera. Pues de hecho aprovecho que tengo acá varios. Digamos, ve, yo quiero que mi juego tenga... Ah, de hecho este está bueno, este es de realidad virtual, entonces lo traigo por acá. Entonces esta imagen, voy a hacer un cambio que espero no se los olvide porque creo que no está en el documento.
Y es que aquí a la imagen que yo quiero utilizar como icono, debo decirle que es un sprite. De hecho, pues sprite, como para que lo vayamos asociando, es un tipo de imágenes que se utilizan en la interfaz de usuario. Si lo notan, miren que aquí dice UI, pues User Interface. Entonces, como dice UI, este es el que necesitamos aplicar. Y aquí en Project Settings Player, acá en el icono, es donde podemos seleccionar el icono que queramos. Así que si alguien instala en su celular la aplicación que nosotros hicimos, cuando la va a abrir, este sería el icono que vería. Y es pues obviamente chévere que tenga algún icono la aplicación, que es lo más normal también, si no tendría el icono por defecto de Unity, que es como este cubito de acá, pero no es lo correcto. Bueno, como les decía, esta es la escena y el tema que vamos a trabajar en este momento es hablar un poco sobre las interfaces de usuario. Sin embargo, antes de cambiar de tema, como respecto a esta presentación que les compartí de la configuración, ¿alguien tiene alguna pregunta de pronto de una vez? No, señor. Listo. Por ejemplo, a Sebastián Franco que logró sacar el APK le funcionó bien en el celular. Profe, eso te iba a preguntar. Yo en mi celular que estoy usando, no me queda nada de memoria ni de espacio, entonces ya tengo un celular pellecito que estaba cargando justamente para la clase de hoy, entonces lo voy a ir instalando mientras sigue pues la clase, listo, Listo, para ver súper si en bien. este me da. Súper bien, excelente. Nos cuenta por favor si sí le funciona. Y Creo que uno como la vuelve a inicializar en el celular. O sea, porque si usted la pone, ella funciona. Y cuando se acabe el tiempo de la camarita, ya eso se enloquece. Uno mueve el dedo y eso da vueltas 360 grados, eso no vuelve y empieza, usted se sale y vuelve y empieza, y eso sigue en el mismo punto. ok, sí, tocaría como cerrarla, pero es verdad. Ya voy a abrir aquí el proyecto, Porque yo lo logré guardar, me tocó hacer una maraña impresionante, pero el error sí es de, o sea, de raíz, como mi equipo de la oficina tiene la carpeta personal con título, pues la de usuario administrador, me tocó crear un nuevo administrador con otro nombre completamente diferente para hacer el proceso y ahí me funcionó, porque en el Mac no me funcionó. pero sí, o sea, exportar desde Mac a Android puede ser problemático, eso lo admito y es muy difícil porque son peleas de los, o sea, son literalmente la competencia. Es Y tan, total, es tan, digamos, terrible la competencia que uno desde un computador Windows literalmente no puede exportar a iOS ni a Mac. A pesar de que Unity lo permite, lo que hicieron Mac para poder evitar que Unity hiciera eso es que ellos desde Mac existe un programa que se llama Xcode, pues Xcode. Ese software uno lo necesita para crear las aplicaciones para celulares iPhone. Y ese programa lo hicieron de tal modo que no se puede instalar en Windows, solo se puede instalar en Mac. Entonces, desde Unity uno puede hacer el proyecto, pero luego le dicen, ah, bueno, pero ya lo tiene que abrir en Xcode. Y uno dice, ah, pero no tengo un Mac. Ah, de malas no puede hacer la aplicación para iOS. y porque ellos piden que uno descargue un paquete, entonces uno lo descarga y después dice error en la instalación. Yo guardo incluso pantallazo de todo ese proceso, entonces ya no, por el Mac es imposible, pues a mí no me dio. Me tocó hacer Sí, otra cosa y al final funcionó. Yula a mí sí me dio, pues, y sin ninguna dificultad, no me leyó error de nada. Estuve de buenas. sí, no, súper bien. Yo creo que puede depender de la distribución de Mac que uno tenga, de la versión de Unity. Pero fijo, desde Windows hasta iOS no da. Y desde Mac hasta Android puede no dar dependiendo de ciertas características. Y ellos no se preocupan, o sea, si se presentan bugs, ellos no se preocupan en corregirlos, pues porque a los fabricantes de Mac no es como su interés que las personas pues usen el Mac para construir para Android. Entonces el problema es que a veces si hay algún error, ellos no se preocupan pues como por corregirlo. Y errores pues ocurren, o sea, yo he tenido errores con Unity que me toca escribirles y reportar el bug y normalmente lo solucionan pues súper rápido porque ellos tienen un equipo pues especializado para eso. De hecho, como dato interesante, parte del equipo de soporte de Unity está aquí en Pereira, pues aquí en Colombia, en Pereira específicamente. Y tienen varios desarrolladores pues de software muy tesos y todos y es pues muy chévere que una empresa que es internacional, que es utilizada a nivel mundial,
que es utilizada en más del 50% de aplicaciones de celular, de juegos, perdón, de celular existentes y de aplicaciones de realidad aumentada y virtual, tenga gran parte del soporte aquí en Pereira. Pues sí es chévere porque también inclusive ellos obviamente hablan español, entonces es más fácil. Yo tuve algún problema alguna vez con la licencia y yo escribí pues en inglés porque la costumbre mía es que yo siempre escribo en inglés cuando escribo en una empresa internacional y me respondieron en español porque en el perfil mío pues aparezco de Colombia y me escribió alguien, me saludó que también era colombiano, también de Medellín y súper buena gente pues como guiándome, solucionando todos los problemas que tuve. Entonces es una de las cositas que me parece chévere pues de esta empresa. Yo sé que es un paréntesis pues que nada que ver, pero chévere que lo conozcan. Y si alguna vez pues les interesa mucho el tema de desarrollo de software, saben que hay una empresa grande acá en Colombia contratando. De hecho pues contrataron, me dejaron sin un profesor muy bueno este semestre, porque el otro semestre se va a trabajar allá para Unity y paga mejor que UPB obviamente. Eh, bueno, continuando por acá, en la parte del director hay una posibilidad y es que dice Grab Mode. Y en Grab Mode hay una opción que dice Loop. Cuando ponen esa opción que dice Loop, lo que va a pasar es que cuando se termine la película va a volver a empezar. Y esto va a permitir que no pase el error que le ocurre a Yulady en este momento, que es que se acaba la película y como uno no tiene teclado para mover el personaje, pues ¿qué pasa? Que simplemente se queda ahí loco. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, porque ahorita pues cuando estemos con realidad virtual va a ser un poquito diferente porque ya no va a ocurrir ese problema de que él se quede mirando como para muchas partes porque ya es uno mismo el que controla la cámara con la cabeza. Pero por si acaso, si lo que quieren es que la película vuelva a empezar, desde el director, dándole clic al director, en donde dice Grab Mode o como forma de empacado, Loop. No sé, Yulei dice y respondo la pregunta que me había hecho. Lo voy a intentar, profe, a ver si me da. Muchas Listo, gracias. súper bien. Y bueno, me alegra que se le haya solucionado el problema. El problema que le ocurrió a ella, como pues así aquí refrescando la memoria de todos, es precisamente con este que yo mencioné acá. Es un lío cuando hay tildes o ñes en el nombre del proyecto o en la ruta. Eso, profe, que ahí se resuelve porque eso es propio. La dificultad es cuando de raíz tu equipo tiene títulos, o sea, tu perfil de administrador, tu carpeta de administrador, todo tiene alguna tilde. Ahí es cuando se complica más porque el usuario sí no te va a dejar. Eso Eso sí, fue lo que yo, ajá, porque podría decir que no diga users, sino que aquí sería el nombre del usuario cuando hay usuarios. Entonces podría ser, digamos, con, que aparezca Ramírez y Ramírez tiene tilde, ya no me funcionaría. Y ese era precisamente pues el caso de Yuleidi. O sea, uno es tan un poquito tan extremo que uno le toca o cambiarle el nombre al usuario o crear otro usuario. Sin embargo, en términos generales, yo les recomiendo que traten de evitar en la medida de lo posible utilizar espacios, utilizar tildes y utilizar ñes cuando estén utilizando software internacional. Eso, pues digamos que eso se ha solucionado mucho desde los 2000 para acá. Ese problema se notaba mucho más en los 80s y 90s. Pero digamos que originalmente como funciona el computador, funciona con unos y ceros. Yo algunas ya se los he mencionado, pues funciona en binario. Entonces, ¿cómo se entiende el binario en las letras? Y eso es el código ASCII. De hecho, este código lo mencionan en la película The Martian con Matt Damon, en la que él se queda atrapado en Marte y la forma de comunicarse que él utiliza es esta de acá. Pues como él solo podía comunicar unos poquitos caracteres, él lo utiliza. Entonces, miremos que acá, ¿cómo se interpreta esta tabla? La A se lee como 100001. Eso es la A. Y la B es 100. La estoy leyendo en el orden que no era. Ah, no, sí, sí está bien. Y la B es 1000010. Es como esa tablita así. Entonces, pues esta es un poquito más fácil de entender. Entonces, cierta combinación de números, pues me va a dar una letra u otra. El problema cuando se creó este sistema ASCII hace muchos años, pues eso ya es décadas desde que pasó esto, que fue creado en Estados Unidos. No sé, la verdad si habrá tenido pues como alguna influencia europea, pero principalmente pues fue en Estados Unidos. Allá no hay ñ, allá no hay tildes. Entonces cuando crearon ese código nunca pensaron en la posibilidad de incluir tildes, mucho menos pues ahora hablando de los caracteres por ejemplo asiáticos, eso no fue incluido acá. Entonces muchos programas que están basados de alguna forma en ASCII no nos permiten o no saben qué hacer cuando uno pone una tilde. Y pasa de hecho en Python, uno instala Python, que es un lenguaje de programación,
y uno pone una ñ y le saca todos los errores que uno quiere. Y me pasaba con los estudiantes de programación que decían, profe, ¿por qué ese montón de errores? Y uno a mirar y simplemente tiene alguna ñ en alguna parte y un montón de errores. Luego se introdujeron otros como son UTF-8, que es parecido, pues es como un sistema, pero el UTF-8 ya sí tiene muchas más consideraciones, tiene todas las tildes, tiene otro montón de posibilidades, pues de hecho miren que aquí muestran la ñ lo que existe en el UTF-8. Entonces, Python pues ya uno puede poner como una línea de código al principio diciendo como yo voy a utilizar UTF-8 y eso es como no se enoje si le pongo tildes o ñes. Y Unity en sí también en la forma de programación, que así es como se la programación en Unity, uno podría incluir ñes y no hay ningún problema. Pero en el momento ya de incluirlo en los archivos, en los nombres del proyecto, las rutas, es súper problemático. Entonces, de entrada, pues tratemos de evitar, y yo sé que suena como un poquito extraño, no poner tildes en los nombres de las carpetas o ñes, pero la verdad es útil para evitar ciertos problemas en el mundo del desarrollo. Continuando por acá, como les mencionaba, vamos a hablar un poco de lo que es la interfaz de usuario. Eh, entonces, primero empiezo por una parte conceptual y luego vamos viendo cómo lo podemos integrar en el motor. Entonces, lo primero, ¿qué es una interfaz? Entonces, una interfaz es una capa que nos va a permitir conectar dos diferentes elementos. Muchas veces cuando pensamos en interfaz pensamos solo como la interfaz de usuario, pero realmente la interfaz es un concepto muy general. Lo mismo, por ejemplo, en un carro. En un carro, lo que me permite interactuar con el motor, pues uno no está directamente moviendo el motor, es una interfaz. ¿Cuál es esa interfaz? ¿Cuál es esa capa que comunica al conductor con el motor del carro? La cabrilla, la palanca de cambios, los pedales y bueno, tiene otros indicadores como si la puerta está abierta, cuántos kilómetros lleva, cuánta gasolina le queda, todo eso es la interfaz de usuario. ¿Qué nos permite la interfaz? Que uno no necesita un conocimiento profundo del otro elemento. Cada elemento no tiene que tener entendido cómo funciona el otro a perfección. Uno no necesita entender cómo funciona el motor del carro, uno no necesita saber cómo funciona la combustión o cómo funciona la caja de engranajes que ocurre detrás del proceso de los cambios. Uno que necesita saber que si presiono close y muevo la palanca izquierda arriba es primera, que si la muevo hacia atrás pues me quedo en neutra, por ejemplo, o que hay otro pedal que es el del freno, es lo que uno necesita entender, sin necesidad de entender cómo eso influye sobre el motor en sí. Ese es el concepto general de interfaz. Y nos interesa específicamente una interfaz, pero de usuario, que nos permita que lo que estamos haciendo nosotros, que es, no sé, pues sea crear una película, sea crear una aplicación educativa, sea crear cualquier tipo de contenido de entretenimiento, no tenga el usuario que entender cómo funciona Unity, pues porque ya todos hemos visto que no es trivial, tiene un montón de complicaciones y quisiéramos que, no sé, que la persona pudiera desaparecer esta bolita, pero nosotros no queremos que él tenga que instalar Unity, que tenga que entender que esto es un objeto, que tenga que entender que esto es la jerarquía y que lo puede eliminar con suprimir. No, queremos que la persona con un botón pueda hacer eso y que todo esto para él sea completamente transparente. Ya al momento de hacer la interfaz, vamos a hablar de algunas características que seguramente lo han notado, pues y sobre todo porque varios de ustedes trabajan este tema o de alguna forma en sus oficios trabajan con el lado, pues como cuyo objetivo es el usuario, entonces varios de esos debe ser obvio para ustedes. Y me disculpo con los que ya saben mucho más del tema, e igual los que tengan aportes para hacer, obviamente son bienvenidos. Pero lo empiezo a explicar desde cero porque no todos están o estamos en el mismo punto. Entonces, primero, una característica muy importante de la interfaz de usuario es motivar al usuario a utilizar la imaginación. Y eso suena muy curioso, pero cuando lo pensamos, realmente debe ser así. Si pensamos en una interfaz que no nos invite, entonces nosotros no vamos a saber qué hacer. Pero cuando tenemos una interfaz que de alguna forma parece que nos está llamando la atención a presionar un botón, o ir a seleccionar algún objeto o ir a arrastrar algún objeto, es donde empezamos a entender cómo funciona. O sea, nos debe invitar a explorarla, a ser creativos al momento de explorarla. Algo muy importante entre el segundo y tercer punto, sencillo de aprender y capaz de usar la interfaz sin pensar en esta, y hago la misma analogía con un carro. Los carros todos comparten una misma estructura, es decir, indiferente del
pues yo creo que exceptuando el Renault 4 que tenía la palanca de cambios como, no sé si conocen el Renault 4 por dentro que tiene la palanca de cambios arriba, como al lado del manubrio. En general los carros pues tienen una misma arquitectura. Y esto es buscando estos dos puntos, sencillo de aprender y el usuario de ser capaz de utilizarla sin pensar en esta. ¿Qué pasa si uno no es capaz de utilizarla sin pensar en esta? Pues que posiblemente cause un accidente. Cuando uno lleva, si alguien ya lleva tiempo manejando, pues seguramente va a notar cómo ya no tiene que mirar la palanca de cambios, cómo es capaz de saber en qué cambio está sin tener que mirar, cómo es capaz de saber cuál pedal es el clutch, el freno o es el acelerador sin tener que mirar dónde están. Y eso es porque precisamente pues al momento de diseñar los vehículos fueron pensando en estos elementos, que la persona pueda utilizarla sin tener que pensar en esta. Imagínense un carro en donde yo constantemente tenga que estar mirando abajo para mirar los pedales porque están en una distribución diferente a las de los otros carros, o una palanca de cambio que tenga una posición diferente, una distribución diferente, digamos que ya primera sea moviendo la palanca hacia atrás. Posiblemente todo el tiempo la persona que la maneja tenga que estar pensando mucho y no va primero a disfrutar la experiencia, suponiendo pues que fuera una experiencia y posiblemente inclusive en este caso cause algún tipo de accidente. Asimismo, cuando pensamos en aplicaciones o experiencias interactivas que queramos construir para nuestros usuarios o espectadores, debemos pensar en cómo la creamos de modo que él pueda utilizarla sin tener que estar mirando. Pensemos en que creamos algún videojuego. Pensemos en algún videojuego de celular que yo recuerdo. Subway, de pronto este le suena, Subway Surfer. No sé igual como que tanto les gustan los juegos de celular. A mí pues me entretienen en términos generales. Esto es de un muñequito que va patinando y uno puede moverse a la derecha o a la izquierda o saltar o agacharse. Y la forma en que funciona es con gestos. Yo hago un gesto hacia arriba y él salta, gesto hacia la derecha, él se mueve hacia la derecha. Es muy rápido de aprender, es muy intuitivo y uno no tiene que estar pensando, ve cómo era el salto. No, y sobre todo porque es un juego muy rápido, entonces uno pues si se pone a pensar mucho con cuál se interactúa, posiblemente pierda súper rápido. Hay otros, pues de hecho pasan casi todos los... Este tipo de juego se llama runner, pues como corredor sería la traducción a español. De hecho el nombre correcto es Infinite Runner, como corredor infinito, porque el juego nunca se termina. Este es otro. Entonces lo mismo, aquí él va corriendo solo, uno salta cuando presiona tap, o sea, toco la pantalla y salta. Si yo salto, presiono pues como tap y dejo la pantalla presionada, él saca un paracaídas y cae más despacio. Como digamos la interacción principal. Y es súper intuitiva, entonces uno pues, rápidamente, bueno, y si necesita bajar de plataforma, hace el gesto hacia abajo, como swipe hacia abajo. Es tan intuitiva que uno pues fácilmente en 3 minutos ya es casi que experto manejando el juego. Ya lo otro se vuelve más en un tema de velocidad de reacción y así, pero es muy sencillo de utilizar. Y es lo que se busca normalmente con el usuario, que sea tan intuitivo que en un par de minutos ya la persona pueda dominar la aplicación sin ningún problema. Que no pasa con algunas cosas simplemente porque no es posible o de pronto no están tan bien pensadas y pondré de hecho como ejemplo Unity. Unity, yo no sé si es porque no está bien pensada, a mí me parece que está muy bien pensada, sobre todo porque he utilizado otros motores de videojuegos, pero no es tan intuitiva, aunque en este caso pues también la complejidad de la cantidad de cosas que se puede hacer hace que sea muy difícil pues como hacerlo todo muy intuitivo. Por acá pues si miramos son un montón de ventanas, un montón de opciones, se vuelve un poco complejo de aprender. Uno pues diría que uno fácilmente para aprender un software como este necesitaría semanas o meses, ya aquí pues nos toca en un par de días, pero ya es más como porque así fue pensado el curso desde el momento en que lo construyeron, que construyeron una carta descriptiva en donde se pide que en 8 semanas ya deben hacer aplicaciones de realidad virtual y aumentada, un poco nos pone pues como unos horarios un poquito extremos por así decirlo. Pero la idea es que no ocurra eso, la idea es que hagamos algo que para el usuario sea muy intuitivo, muy fácil de utilizar. Y es lo que estamos buscando con estos dos puntos de acá. Y la parte de consistente ya estuvo un poco más como del lado de la línea gráfica. Normalmente se trata de conservar una línea gráfica que sea consistente o coherente con todo lo que está ocurriendo. Es que yo estoy haciendo una aplicación de, no sé, de piratas y quiero hacer algo sobre, para contar historias de piratas o un juego de piratas o lo que sea, lo normal es que la interfaz de usuario pues también sea en esa misma línea gráfica. Por ejemplo, hay un botón para ver el mapa, pues lo normal es que sea un mapa que sea un poquito más como de ese contexto de piratas de por allá por los lados de 1800, como
como tipo de papel amarillo, que es lo que se veía en ese tiempo, un tipo como más aporreadito el pergamino, porque pues no es como que lo tengan en carpetas o algo así, de pronto se me escapa el nombre, eso es que es como un binocular pero de un solo ojo que utilizaban ellos, algo así pues como un simbolito así, que claro, me da a entender que es un mapa, pero lo pongo en el contexto, pues porque si uno piensa en mapa, normalmente el logo que se utiliza es el de Google Maps, que es bueno, no solo el de Google Maps, cualquiera de esos, que es como este circulito de acá, pero no es esto lo que ha buscado, imágenes. Algo como esto, este simbolito se volvió muy común para el mapa, este. Eh, Sin embargo, pues si ponemos esto en un juego que fuera nuevamente de piratas, pues de pronto sería un poco fuera de contexto. En cambio, si yo busco Pirate Map, podría ser que esto sea un poquito, sigue siendo un mapa, es claro que es un mapa, pero es un poco más coherente con la línea gráfica que se tiene, que es lo que hablo aquí de consistente. Respecto a la parte de los iconos, pues como por ejemplo estos que utilicé aquí, que son estos de acá, no tienen que diseñarlos ustedes mismos, pueden utilizar páginas para eso. La página que yo recomiendo siempre para iconos es Flaticon, y en general esta empresa que se llama FreePic, que es la dueña de Flaticon, es muy buena pues como para este tipo de recursos. En- Vuelvo y la pongo acá, que charro se me deslogueó. Bueno, utilicémosla como invitado ya. Y tiene pues un montón de iconos para todo. Ya los pueden pues como descargar en SVG si los quieren editar con algún software como Inkscape por ejemplo o en imagen pues si no están con cuenta premium lo único importante es como atribuir al autor que aquí le explican a uno igual cómo hacerlo eh, y ya pues aquí ya puedo copiarlo y lo incluyo en algún texto al final en los créditos o algo así, pero no es pues como nada del otro mundo, es muy fácil de utilizar, hay demasiados iconos, es súper práctico. No sé si de pronto las personas que también trabajan un poco el tema de diseño tengan algún otro sitio que les gustaría recomendar para irlos dejando de una vez aquí en la página en el canal de recursos. Listo, si les ocurre alguno, igual lo pueden agregar ahí en el canal. Entonces, ahorita pues de hecho voy a utilizar esta página para la parte como de modificar la interfaz de usuario. Esta parte que les estoy mostrando acá eh, es de un blog de una señora que se llama Tina Simek, que de hecho tiene un doctorado en psicología. Y me pareció interesante porque, pues de hecho sí es esta de la foto. Ella fue profesora mía hace ya mucho tiempo en un diplomado en Ruta N, que eran pues todos profes internacionales, estuvo muy chévere, porque el diplomado pues hubiera sido súper costoso por los profesores que traían, pero Ruta N cubrió el 90% del precio. Y ella fue pues como la profesora de nosotros de interfaces de usuario. Ella tiene un blog, eh, espera, yo busco a ver si lo encuentro aquí, Play Games. Este, que lo tiene muy desactualizado, antes lo mantenía como más, de hecho, parece demasiado desactualizado, el último que subió fue en el 2013, qué triste. Que hecho fue en el tiempo que yo hice el diplomado. Pero bueno, pues ha posteado varias cositas como interesantes sobre las interfaces de usuario, análisis de interfaces de usuario y bueno, pues es chévere igual para que lo revisen. Y no sé qué otros documentos tendrá en línea, pues ella está trabajando en la Universidad de Utah desde hace raticos. Y algo que me pareció interesante es el perfil de ella, que es psicóloga, pero claro, es muy importante cuando uno se da cuenta que uno, mientras más entienda como la línea de pensamiento de las personas, pues más fácil va a ser comunicarse con ellas. Y de acá derivan otros componentes importantes que son semiótica y semántica y como ese análisis de símbolos, porque hay símbolos que ya nosotros como humanos eh, entendemos de una forma y otros que entendemos de otra. Pues el símbolo stop es medio global, casi que pues indiferente del país donde uno esté, uno va a entender que ese tipo de símbolo es de parar. Y si uno utiliza en la aplicación de un algo rojo con un, se me olvida el nombre de esa figura, esto no es un hexágono, esto tiene muchos lados, pero bueno, esta figura espera, tiene tres,
octágono, de ese octágono rojo, la persona entenderá eso es algo para parar, por ejemplo. U otros botones que uno ya reconoce pues oficialmente, como el botón de play, que es una flechita, o el botón de stop o el de pause, son algunos botones que ya uno tiene súper interiorizados. Y bueno, y todo eso pues en el momento en que fueron creados pues parten de un concepto más profundo que es ese análisis de los símbolos y cómo el humano interpreta los símbolos. Continuando por acá, cuando estemos creando nuestras interfaces para nuestros usuarios de nuestra aplicación de realidad virtual aumentada, debemos hacernos cuatro preguntas. ¿Qué le estamos diciendo lo que necesita saber? ¿Qué le decimos que no necesita saber? ¿Qué no le decimos que y él quiere saberlo y qué retroalimentación le damos para alcanzar un objetivo? Voy a hablar primero de esta segunda. ¿Qué le decimos que no necesita saber? Y quiero que miremos algo y es que, por ejemplo, cómo era Word antes y cómo es Word ahora. Y seguramente, pues, a los que sean contemporáneos a mí, les habrá tocado un Word que se veía muy diferente. Eso, si miramos Word como es ahorita, es súper limpio. O sea, está el menú aquí escondido, tiene un espacio uno de trabajo gigantesco, uno puede escribir el texto concentrado en el texto, es muy cómodo. Pero si pensamos en cómo era, a mí el primer sistema operativo que me tocó fue 95 y era pues Office 95. Y se veía más o menos así. Pues de hecho algo como esto y los monitores eran mucho más pequeños. Pues los monitores que uno tenía en ese tiempo eran bien pequeñitos, eran casi cuadrados. Si miramos el espacio que uno tenía para trabajar, miremos en este espacito que uno tiene de trabajo súper pequeñito comparado con este. Entonces era uno como tratando de concentrarse en el texto, pero realmente todo lo que hay alrededor de él no ayuda a que uno se concentre en el texto. Hay un montón de distracciones, un montón de herramientas ocupándome espacio que de pronto yo no necesito tener todo el tiempo y finalmente hacen que el espacio de trabajo sea muy muy pequeñito. Noten cómo Word fue evolucionando de esa interfaz tan densa, tan pesada, a esto de acá. Y esto responde esta pregunta que les digo acá, ¿qué le decimos al usuario que no necesita saber? Entonces, ¿será que él todo el tiempo necesitaba saber eh, el tipo de fuente? ¿Será que todo el tiempo necesitaba saber el tamaño? ¿Será que todo el tiempo necesitaba poder devolverse o adelantar con el mouse? Pues porque para eso existe control Z y control Y. ¿Será que todo el tiempo él necesitaba ver las opciones de guardado, por ejemplo? Pues son un montón de opciones, de hecho estas de acá no recuerdo qué son, no logro recordar para qué sirven. Y si miramos el Word nuevo, de hecho tiene muchas, muchas más funciones que el Word viejo, demasiadas. Sin embargo, ¿qué hicieron? Las grabaron en diferentes menús que se despliegan en el momento en que uno las necesita y se esconden cuando uno ya las necesita. De este modo mantenemos una interfaz mucho más limpia. Entonces, la idea es que cuando estemos creando esas experiencias de usuario pensemos en eso. ¿Qué le estamos diciendo que él no necesitaba saber? ¿Será que él todo el tiempo necesita ver, no sé, la hora? ¿Será que no? ¿Será que él todo el tiempo necesita ver el puntaje? ¿Será que no? Es esa situación pues que me gusta como que se planteen. Por otro lado, hay otra parte importante que ocurre sobre todo en los videojuegos o algunas como experiencias de usuario que uno crea, que ese pues es un término que se ha venido acogido mucho. Yo lo estoy utilizando aquí sin hablar en detalle de él, por si acaso los que le interesa el tema, es UX, la forma en que se abrevia, que es User Experience. Y es porque ahorita ha habido un cambio, ahorita no, eso es ya desde los 2000 o inclusive antes que se habla mucho de esto, y que fue un cambio de hecho que tuvieron que hacer las carreras respecto a cómo era, por ejemplo, diseño gráfico, o al menos en UP ocurrió, no puedo hablar por todas las universidades, y es que antes se hablaba solo como el diseño de interfaz, pero ahorita se evolucionó a lo que es la experiencia de usuario, cómo hacer que el usuario tenga una experiencia cómoda, que lo que le ocurre a él sea memorable, sea significativo y se hablan de otras pues, palabras ahí como clave en este tema. Y no solo no solo en computación, pues esto ha sido en términos general, que digamos uno veía digamos, los restaurantes de antes, podían ser algunos como más enfocados solo en el producto, ahorita uno nota muchos que se tratan más de una experiencia, pues no, en el tiempo de la pandemia ha cambiado mucho, pero, pero pongo un ejemplo, hay un restaurante que nos gustó a mi esposa y a mí que es de comida coreana.
pero cuál era como el valor agregado de la experiencia de usuario, que era parecido a como son algunos restaurantes de allá en donde la mesa tiene, tiene como una estufita. De hecho, esperen, yo puedo buscar una imagen. Pau, ¿tú recuerdas cómo se llaman esos eh, grill? Pero grill me va a traer un montón de resultados. Ya, ya. Sí, pues creo que sí. Entonces, en Corea, por ejemplo, se utiliza unos restaurantes donde en la misma mesa se tiene como la parrilla para uno asar la carne. Es muy común pues allá en Corea. Pues y de hecho eso garantiza que uno la carne la sirve al término que uno le guste y que siempre va a estar pues como recién hecha. Y bueno, pues ya obviamente la carne está aliñada y ya el otro pues uno lo pide ya está hecho, no sé, papas, lo que sea que uno pida. Entonces, por ejemplo, este restaurante me gustó porque era así, uno iba, era pues acá en Medellín, uno iba y tenía pues así como el grill en la mesita, uno iba pidiendo los cortes de carne, se los iban trayendo a uno inclusive pues como a medida que uno iba terminando el anterior y era más allá como que el producto, pues porque el producto era normal, entre comillas, era como esa experiencia de usuario. Es ese concepto que ha venido como cambiando un poco la forma en la que se vende el mercado. No sé si de pronto alguien quiera ayudarme a complementar esta información con otro ejemplo de experiencia de usuario que no sea solo como de restaurante. No, qué poco participativos. Bueno, continuemos por acá. Eh, entonces, bueno, continuando acá, nuevamente cuando estoy hablando acá, entonces ya nos referimos un poco más no solo a interfaz de usuario, sino a experiencia de usuario, pensando siempre en esa experiencia que va a vivir la persona o pues como nuestro espectador o nuestro cliente al momento de utilizar nuestro desarrollo. Y pensando en esa comodidad, pues vamos a ver qué es eso que le estábamos diciendo y que él realmente no necesitaba saber. Y aplica para todo, como les decía. Por ejemplo, no sé, pongamos un coso, pues un ejemplo de estos mismos. Por ejemplo, aquí la interfaz que tenían los fogones, por así decirlo, la parrilla, era básicamente, habían o apagado o encendido, y en encendido había o temperatura baja, media o alta. Entonces buscaban como que fuera muy simple, ¿no? Es como, digamos, es que hay que prender la chispa para prender el gas y luego hay que presionar el botón y girarlo, ¿no? O sea, todo lo tratan de hacer como demasiado intuitivo para todos. Continuando por acá, entonces, bueno, ¿qué retroalimentación damos para ayudar a alcanzar el objetivo? Entonces podemos pensar en incluir información adicional, como lo hacen algunas aplicaciones en donde, busquemos, por ejemplo, ponen información de apoyo, muchas veces dibujando la mano, por ejemplo, miren acá. Entonces, ¿cuál es la información de apoyo que me están dando? Me están enseñando con algunos elementos adicionales que no son como nativos de la aplicación, pues no están como dentro del mismo juego, sino que se sobreponen a la pantalla, pero me enseñan como las acciones que puedo tomar. E igual mismo, pues eso está pensado en que uno pueda probar todo. Pues como el mapa está diseñado para que uno pueda ir probando. Por ejemplo, aquí en donde yo tenía que bajar, pues me pusieron una parte en donde yo podía probarlo de bajar. No me van a enseñar a bajar en una parte en donde yo no puedo probarlo. Aquí, por ejemplo, me enseñan la utilidad del paracaídas para tratar de recolectar los tres a la vez, aprovechando que con el paracaídas puedo durar más tiempo en el aire. Es eso a lo que me refiero con la retroalimentación que le estamos dando como a nuestro usuario para alcanzar un objetivo. Pensemos, por ejemplo, en el caso del cortometraje VR que estamos trabajando, que tenemos que decirle a la persona que debe poner el celular en forma horizontal, que debe ponerlo en las gafas antes de empezar. Entonces es parte de la ayuda que le debemos dar, porque si no la persona la descarga, la instala y luego no entiende por qué se ven como dos pantallas o lo coge vertical, pero no entiende por qué se ve como de lado. Bueno, tratar de orientarlo a que él realmente entienda qué es lo que tiene que hacer. Hay un concepto que me sirve para explicar lo que viene de aquí en adelante, que se conoce como diégesis o en inglés diegetic. El concepto de diegetic son los elementos que hacen parte de la ficción. Por ejemplo, nosotros estamos viendo una película de la Guerra Mundial
y uno ve un tanque, todo eso hace parte de la ficción, ¿cierto? Y es coherente, pues estoy Guerra Mundial y tanques, y pues está como dentro de esa misma línea lógica de todo lo que está ocurriendo. Pero por ejemplo uno ve un subtítulo no hace parte de la ficción, un subtítulo es algo que está puesto por encima de la pantalla y por lo tanto no hace parte de esa ficción de lo que está ocurriendo. Los subtítulos hacen parte de lo que uno consideraría algo que no es diegetic, un elemento no non-diegetic element, no recuerdo cómo sería si es no diegético, la verdad no recuerdo en español cómo se dice, me pareció más difícil de pronunciar en inglés, estaba como más fácil, entonces lo dejé ahí en inglés. Este concepto lo utilizo ahorita más adelante, pero pues de una vez lo quería explicar. Respecto a las interfaces de usuario, vamos a hablar de dos como tipos de interfaz de usuario que vamos a tener. Unos que son para retroalimentar el estado del juego, pues o el estado de la experiencia, y el otro para amplificar la usabilidad. Pensemos, por ejemplo, que estamos creando un videojuego y en el videojuego hay unos estados que ocurren, como por ejemplo cuánta vida tengo, cuánta energía tengo, cuántas municiones me quedan, cuánto aire me queda, cuánto puedo correr. Pensando pues ya dependiendo del tipo de juego, será uno u otro. Pues en Mario, cuántas monedas llevo, cuánta vida me queda. En otros juegos más complejos, pues habrá como cuánta munición me queda, cuánta estamina me queda, porque uno al correr se va cansando el personaje. Eso es retroalimentación del estado. Y otro es amplificación de la usabilidad, que en inglés, por si lo quieren seguir buscando, pues si estudiar más de ese tema, se llama Affordance Amplification. Y se trata de cómo reforzar digamos, lo que hay en la aplicación para tratar de motivar a la persona a que realmente explore esas posibilidades. Por ejemplo, en el que yo estaba, pero no era ese momento, perdón, lo abro acá. eh, del que les hice de ejemplo del hospital en realidad virtual con los zombies, yo quería que la persona mirara la caja de electricidad antes de que se fuera la luz. Es como lo que yo quería, el objetivo mío. Eso, para lograr eso, uno necesita que la interfaz de usuario pues amplifique la usabilidad. Yo quiero que efectivamente el usuario se concentre en mirar ese objeto. Y ya tratamos como de llamar la atención de ese objeto de alguna forma u otra. Aquí fue pues como que tenía un audio y aparte la persona para aquí un ratico para tratar de motivarlo a que él mire esto. Y en el caso ideal, ¿qué pasaría? Que al mirar esto, eh, entonces va a ocurrir algún tipo de interacción. Eso sería como lo que pasaría. Y eso se lograría con amplificación. Aquí Ana nos compartió también el enlace de otra que les mencionaba de Shutterstock, que es de la misma empresa de FreePic. Pues la misma dueña de FreePic es dueña de Flaricon y Shutterstock y son súper buenas. No son costosas las licencias, pues yo para los proyectos he pagado digamos un mes de este producto y no me ha parecido costoso, pues porque uno tiene una cantidad de iconos que puede descargar que es súper grande y es súper útil. Lo mismo Shutterstock también lo hemos usado para proyectos para imágenes de fondo o así sin tener que preocuparnos por licencia. Y como les digo, para proyectos es súper barato pues, considerando como las flexibilidades que le permiten a uno. Bueno, continuando por acá, hay unos vehículos que nos van a permitir comunicar mantener esa comunicación con el usuario, perdón, que los dividimos en tres categorías: visual, de audio y áptico. Áptico se refiere a todo lo que no sea ni de la vista ni del oído, entonces lo asociamos muchas veces a la vibración. Por ejemplo, estamos haciendo una aplicación de realidad aumentada, pensemos. Qué interesante sería si en esa aplicación de realidad aumentada, cuando pasa algo, el celular vibra, que se sienta como real, como uy, pasó algo, el celular vibró. O en la realidad virtual, me pegaron y que el celular vibre, entonces me vibra la cabeza porque lo tengo puesto en la cabeza. Entonces es como tratar de meter esos elementos que trascienden lo que a veces nosotros conocemos como solo la parte visual, que es lo normal, de hecho se nota pues que es lo más utilizado, o el audio, que el botón suena cuando uno lo presiona, pero más allá de eso podemos incluir como, por ejemplo, la vibración del celular para llamar la atención del usuario. Y hay algunos que hacen pues un uso muy muy interesante de esto. Hay una aplicación de realidad aumentada que me gustó mucho. Perdón que se me escapó justo ahorita el nombre, entonces la voy a buscar. Me disculpan un segundito, no me demoro mientras recuerdo.
Listo, esta era. Esta me gustó mucho, es súper vieja, es del 2011. Esta fue ganadora en un concurso de realidad aumentada y me pareció muy entretenida. Es un juego en donde uno es un paparazzi. Entonces, cuando uno mira, pues es realidad aumentada, cuando uno mira ese objeto físico, que es como el que se conoce como marcador, les mencionaba yo en la clase pasada, se aparece en la pantalla un objeto virtual, que es este personaje que se ve acá, que es como un señor mono. Eso ya está en HD, soy muy malito. Y uno es un paparazzi que necesita tomarle fotos a esta persona de acá. Entonces uno pues puede tratar de acercarse a él. eh, pues miren que si yo acerco físicamente el celular, pues la cámara se más cerquita y puedo empezar a tomarle fotos. Dependiendo de la calidad de la foto, pues me van a dar más dinero o menos, pues porque se le ve la cara o no se le ve la cara, ¿cierto? Pues son varios elementos que hacen que sea, por ejemplo, esta que está tan cerquita, hace que le vaya mejor. Pero puede que si uno se acerca mucho, a él le dé rabia y se enoja con uno y se pega del celular, como se ve acá. Entonces miren que es como si se hubiera pegado del celular y empieza a tratar de quebrar la pantalla. Y de hecho acá es que le pegaba la pantalla y el celular vibraba. Está pues muy bien hecha o muy bien pensada desde la parte del usuario. Entonces miren que acá él empieza como a pegarle y es como si supuestamente quebrara la aplicación. Y uno necesita agitar el celular, pues en el mundo real, pues, lo que utilizan ahí es el acelerómetro para darse cuenta si uno sí lo está agitando. Pero cuando uno agita el celular logra que él se caiga para que no le siga rompiendo el celular a uno. Este es un ejemplo pues bien interesante de realidad aumentada. Utilizan varios elementos, miren que la interfaz combina elementos eh, que son visuales con otros como la vibración, otros aparte audio pues porque suena el golpe. Bueno, son varios elementos que se incluyen. Profe, Sí, compartir el link de ese video, por favor. sí, claro, ya lo pongo aquí en el chat para que lo tengan ahí. Es un ejemplo pues bien chévere. Y como les digo, es muy viejo, es del 2011 y aún así pues todavía me sigue pareciendo un ejemplo muy interesante de realidad aumentada. Mm, Ahora vamos a hablar de 4 tipos de interfaces que vamos a agrupar de acuerdo a las siguientes categorías, que son la interfaz que estamos creando pertenece a la ficción y al espacio, digamos, de la aplicación que estamos creando. Y podría ser que no pertenecen a la ficción ni al espacio de juego. Podría decir que no pertenezca a la ficción, pero sí al espacio de juego. Podría ser que sí pertenece a la ficción, pero no al espacio de juego, que sí pertenece a la ficción y al espacio de juego. Ya les doy los ejemplos claros de esto. Ejemplo más básico, no pertenece a la ficción ni al espacio. Es una interfaz como la de Mario, en donde aquí arriba en la esquina superior derecha me aparece cuánto tiempo me queda y cuál es el puntaje que llevo. Este tipo de interfaz se conoce como HUD y son de las más comunes, en parte porque son las más fáciles de hacer. Miremos el caso opuesto, que de hecho es muy parecido al ejemplo que les acabo de mostrar. Estas se llaman diegetic, que fue el concepto que les mencioné ahorita, porque todo pertenece a la ficción. Este es un ejemplo de un juego, este también es viejo, este es del 2004, se llama Dead Space, fue un juego muy popular en su momento, en donde uno es un mecánico en una nave espacial, en un entorno futurista, y uno tiene un traje, pues algo que se llama exoesqueleto, que es pues como un uniforme especial, que es esto que están viendo acá. Lo interesante de este respecto a la interfaz es que estaba integrada en la ficción. Por ejemplo, uno cómo sabía si uno había recibido un disparo, si uno estaba herido. Este como líquido azul que se ve en la espina dorsal del exoesqueleto iba cambiando dependiendo de si uno estaba bien de salud o de si uno estaba herido. Pero se justificaba en la ficción porque es un entorno futurista, este es un traje especial que está conectado con el portador del traje, es capaz de medir sus signos vitales y con base en eso se va a ver reflejado. Entonces uno no tenía que buscar como en el juego una barra de vida, sino que aquí estaba mismo dentro del personaje. Aparte el personaje tenía un casco de realidad aumentada, entonces cualquier objeto que veía lo iba a ver como con información adicional, pero se justificaba dentro de la ficción porque decían como no, el casco de él es super futurista, entonces él puede ver información adicional de los objetos. Lograron embeber muy bien toda la interfaz con la misma ficción del juego. Eso es lo que se conoce normalmente como diegetic. Corresponde tanto en el espacio físico como en la ficción. En el espacio físico es porque está dentro del personaje. Si el personaje se mueve,
el traje se mueve con él, esto se mueve, todo se mueve, pues está como muy embebido. Hay otros casos intermedios, este se llama meta representation, que es cuando pertenece a la ficción pero no al espacio. Por ejemplo, en los juegos de acción, le disparan a uno en el estómago y sale sangre desde arriba de la pantalla. Va con la ficción, es un juego de acción donde hay disparos, la sangre es normal, la sangre hace parte de la ficción. Pero porque si me dispararon en la pierna, sale sangre desde arriba de la pantalla. Entonces hace parte de la ficción, pero no de la geometría del juego. Porque si fuera la geometría, pues tendría que salirme la sangre desde la pierna. Y otro intermedio se llama Geometry, que es cuando no pertenece a la ficción, pero sí a la geometría. Por ejemplo, ver a los otros personajes del juego brillando, digamos que no tiene mucho sentido, porque están brillando dentro de la ficción no tiene sentido, pues dentro de la ficción de esto que es un juego de unos SMAT, digamos que no tienen por qué estar brillando, no tiene ningún sentido entre la tecnología conocida, pero están dentro como en la posición de los personajes, se llama Geometry. Los casos ideales son mantener todo tan diegetic como sea posible. Mientras más logremos mantener todo dentro de la misma ficción del videojuego, experiencia interactiva o aplicación, siempre va a ser más cómodo para el usuario, porque no lo vamos a sacar de la película. Es como pensemos que estemos viendo alguna película y no sé, llevamos media hora viéndola, estamos súper entretenidos en la película y de un momento a otro vemos algo que nos incomoda. De hecho, por ejemplo, no sé, está uno en cine y que prendan la luz, pues lo sacan a uno de la película completamente. Pasó algo que estaba por fuera del espacio, de la ficción, o no sé, uno estaba viendo alguna película en un contexto pues medieval por allá 1500 y luego veo a alguien con un reloj digital y no, como así, pues esto no hace parte de la ficción, se lo sacan a uno, le recuerdan que es una película y no es lo que uno quiere con el usuario de uno, eso es dañar la experiencia de usuario. Si miramos por ejemplo acá, combinaron elementos, estos elementos que se ven acá son hot, están sobrepuestos sobre la imagen y me dan información adicional. Pero por ejemplo, cuando él rompe la pantalla, este sería diegetic. Está cumpliendo con la ficción de lo que está ocurriendo en este momento. Tengo un personaje supuestamente pegado a mi celular, le pegó a mi pantalla y la rompió y veo como si estuviera quebrado. Esto es un elemento completamente diegetic. Estos son como los cuatro como les mencionaba por acá, poniendo los dos casos extremos y algunos casos intermedios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, a raíz o en el contexto del arte se ha creado un videojuego, una aplicación, no sé cómo llamarlo, una interacción. No, no estoy seguro, Sebastián, de haber entendido. Pues de hecho entonces creo que fue que no escuché el principio. ¿Puedes repetir, perdón? Claro, profe, es que estoy al lado de un aguacero horrible. A raíz pues, de lo que nos acabas de enseñar, y a raíz de las plataformas, el uso, nos estás dando ejemplos con videojuegos, ¿cierto? En el mundo del arte, desde una perspectiva artística y no artística audiovisual de que se pueda hacer un cortometraje, sino de otro tipo de artes digitales, hay ejemplos de estas categorías que nos muestras, profe. Ah, sí, no, súper bien. Y de hecho, gracias por la intervención, es muy importante. Por ejemplo, hay unos sensores, bueno, de hecho voy a decir el nombre general. El nombre general se llama HCI, que es Human Computer Interaction, como el que ha abarcado una tendencia muy interesante del arte. Que no significa que sea, bueno, de hecho, no sé si llamarlo tendencia o vertiente, pues porque eso no son excluyentes, no es como que una implica la desaparición de la otra, entonces no digamos tendencia, una vertiente. Hay unas vertientes del arte muy interesantes basadas en esa interacción humano-máquina y cómo esa interacción humano-máquina cada vez es más intuitiva. Entonces empieza uno a ver algunos casos de museos en donde incluyen, por ejemplo, sensores como Leap Motion para crear diferentes tipos de interacciones. Leapmotion es un sensor relativamente de bajo costo que es capaz de mapear muy bien las manos. Leapmotion, de hecho, vemos el tráiler. Y como es capaz de mapear las manos, permite hacer interacciones en donde uno no tiene un teclado o un mouse, sino que uno está interactuando directamente con las manos. Nosotros pues de hecho lo utilizamos en un evento que se llama Escuela de Verano, que es un evento patrocinado por pues un montón de empresas, pues Alcaldía de Medellín, Colombiano, SENA, UPB,
Y es tipo museo, el tema era Leonardo da Vinci. Por ejemplo, con Leapmotion lo que hicimos fue crear eh, una viola organista, es como una especie de piano que diseñó Da Vinci y uno lo podía tocar y pues no había un teclado ni nada, era con las manos, pero era porque utilizamos pues como este tipo de tecnología. No fue pues como que la idea naciera de la nada, sino que realmente el Leap Motion ha sido utilizado, busquemos si encuentro aquí fácil con museo, ha sido utilizado en exhibiciones de arte, aprovechando, de hecho hasta ha sido utilizado en conciertos. No sé aquí cuál vamos a ver. Aquí este Roblox, no sé dónde sea esto, ni siquiera sé si están diciendo el nombre del lugar, pero bueno. Entonces, miren, bueno, aquí no tengo idea porque este no lo he visto. Ah, bueno, el otro es que ah, bueno, ya entiendo. Este es un mal ejemplo porque aquí lo que están controlando es algo de audio. O sea, la persona lo está... Ah, bueno, también tiene una parte visual. Entonces ya hay más de pues más de una exhibición en museos que están empezando a utilizar tecnologías eh, que hacen uso de eso, de esa interacción humano-máquina. Veamos este cuál será. Bueno, de hecho decía lugar y bueno, aquí al parecer no puede controlar, no sé qué será eso como el viento, no tengo idea. Pero hay unos pues como bien interesantes y solo hablando de este sensor acá, pues ya voy a dar otros ejemplos adicionales. Y como les digo, también conciertos inclusive y otros. Este, por ejemplo, entonces uno dice, ay, bueno, y yo quisiera utilizar esto, ¿cómo hago? Y la ventaja es que con Unity todo es muy, muy cómodo, porque uno lo que hace es que conecta el Emotion, instala en Windows, pues él tiene su manual de instalación, luego de instalarlo uno abre Unity, va a la tienda de Unity y un paquete oficial de Leapmotion, uno lo instala y cuando le da play ya tiene unas manos, que es esto de acá, ya tiene unas manos que se mueven igual que uno, entonces uno cierra las manos, él se cierra, uno abre las manos o hace gestos y él los va reconociendo. Entonces es súper cómodo porque realmente para uno desde desarrollar de Unity uno puede hacer uso de las tecnologías emergentes muy rápido porque al ser Unity tan popular las tecnologías les interesa mucho hacer alianza con ellos y sacan paquetes súper rápido. Y también lo han utilizado en una tendencia que de hecho ahorita está ocurriendo a razón de la pandemia que lo llamaron ¿cómo era? Como touchless era, la era sin contacto, por así decirlo. Y salieron varias publicaciones al respecto. Una en particular, las debo buscar para mandárselas, en donde estaban hablando cómo la pandemia, pues que no es como desconocimiento de ustedes, ha cambiado un montón el mundo, pues ha cambiado el empleo de un montón de gente y está creando lo que llamaron una nueva era sin contacto por temas pues de bioseguridad y empiezan a hablar de cómo las interacciones entonces deben empezar a depender menos del contacto humano y pues ahí aprovechan obviamente todos los desarrolladores y pues por ejemplo aquí hablan de unos diseños en donde uno no toca la pantalla, son pantallas que originalmente eran touch pero que yo no puedo interactuar con ellas sin tocarlas y lo que hacen es que ponen un Leap Motion acá, pues de hecho aquí de aquí es el Leap Motion, entonces ya uno al hacer gestos, no sé, hago swipe para la derecha con toda la mano o la izquierda, se van haciendo diferentes resultados. Aquí, por ejemplo, si notamos, la interfaz de usuario debe estar pensada entendiendo que la persona está interactuando con la mano y cuál va a ser el primer gesto que la persona va a intentar. Si yo, por ejemplo, le dibujo la mano a la persona tipo esqueleto, yo puedo utilizar botones tridimensionales. Ahí sería común utilizar algo que sea en la categoría que acabamos de ver que se llama Geometry, que son botones que están en un espacio tridimensional y que no necesariamente están en la ficción. Podrían ser diegetic, pues dependiendo de uno el presupuesto que tenga, porque hacer eso pues es más costoso. O podrían ser geometry, pero piensen en que el momento en que yo veo mis manos en un escenario tridimensional, yo ¿qué voy a intentar? Pues voy a intentar tocar los objetos, presionarlos, pues pulsarlos, a ver qué pasa. Y la interfaz de usuario debe estar pensando en esto. Voy a seguir dando más ejemplos aprovechando pues que la pregunta de Sebastián es tan útil, pero ahí de entrada, Sebastián, ya si voy por el camino como de responder la pregunta o no era por este lado. Sí, sí, era por ese lado. Listo, súper bien. Entonces, miremos otros, o sea, en Human Computer Interaction,
pues ha sido una tendencia impresionante. O sea, desde el lado del arte, por ejemplo, hay unos artistas en España eh, que ellos mismos se denominan cyborgs. Fue la conferencia del año, de hecho también del mismo evento, Escuela de Verano del 2018, y son artistas que tienen modificaciones en su cuerpo para hacer, pues digamos, cambiar la forma en que se percibe el mundo, es lo que ellos hablaban. Pues yo fui a la conferencia, fue un poco artística para mi gusto, pues uno tranque en mi perfil es un poco técnico, pero el concepto me pareció súper interesante. Por ejemplo, ellos hablaban de los sensores que tenían. Entonces, una de las chicas, busquemos aquí, de hecho, hasta yo creo que, ay, yo que copié. Uf, al parecer hay alguien de pelea que se dice algo. Estos son. eh, de hecho, pues si miran, él tiene aquí como una antenita y todo. No recuerdo exactamente las modificaciones de todos. Pero entonces ellos hicieron las modificaciones en sus cuerpos para aumentar los sentidos. Si no estoy mal, el problema que tiene es que no percibe colores. Lo que uno diría daltonismo, pero hay muchos tipos de daltonismo. No sé cuál sea el tipo de daltonismo de él. Pero resulta que el cerebro tiene una característica y es que el cerebro humano, bueno, en general de los mamíferos, tiene una capacidad de ser maleable, de modificarse, es lo que uno conoce como plasticidad. Eso permite que el cerebro es capaz de modificar sus conexiones todo el tiempo, de crear nuevas conexiones y con base en eso vamos a interpretar de una forma u otra el mundo. Entonces, dado esa plasticidad del cerebro que ocurre pues sobre todo pues va deteriorándose pues con la edad, pero es una característica pues que tenemos todos los humanos. Vamos a lograr adaptarnos rápidamente. Pensemos en esto, uno tiene el celular todo el tiempo en el bolsillo, o bueno, pues sobre todo antes, ahorita pues que estoy en la casa no lo mantengo ahí. Pero cuando uno mantiene el celular en el bolsillo, uno era capaz de diferenciar, teniendo el celular en silencio, si está vibrando por una llamada, si está vibrando porque le hablaron de WhatsApp o si está vibrando porque le llegó un correo. Nada más con la vibración por tener el celular en el bolsillo. Y no es algo que uno se haya entrenado, no es que uno se propuso la meta de diferenciarlo. Simplemente el celular en este caso funciona como una extensión del cuerpo y esa extensión del cuerpo se está comunicando con uno a través de una vibración, que puede ser una vibración sostenida, una vibración corta, una vibración fuerte, y ya el cerebro es capaz de determinar qué pasó. Entonces la plasticidad del cerebro nos permitió crear un nuevo sentido a través de un dispositivo externo. Pero pensemos que eso mismo, Profe, sí, qué pena que te pregunto ahí, la interacción que estas personas tienen, ellos se implantan lo que tienen, ellos se lo implantan, es un implante. son implantes, sí, ellos le pagaron a bioingenieros y médicos, fue un equipo de electrónicos, bioingenieros y médicos para hacer proceso. No fue pues así O sea como, que la interacción de ellos es constante, o sea, el artefacto es lo que se implantaron y ellos son el usuario. Y exacto, lo que reciben, o sea, la interacción es constante, toda la vida la tienen. eso exactamente, sí, porque de hecho como está por dentro no se puede apagar, pero es parecido a la vista según decían ellos, uno puede dejar de ver o concentrarse en un objeto. Si ustedes miran en este momento la pantalla, todo lo que hay atrás de la pantalla está desenfocado, porque el cerebro se acostumbra a ignorar una parte de la vista. Asimismo ellos dicen que pueden ignorar un poco lo que tienen implantado. Bueno, entonces digamos que por ejemplo ellos se pusieron, había una que tenía un sensor para detectar vibraciones y lo tenía en el pie. Entonces, en el pie, con base en unas vibraciones, podía sentir las vibraciones que estuvieran ocurriendo en el piso. Entonces, había mucha gente caminando, por ejemplo, iba a sentir diferente que en un lugar donde no hubiera nadie caminando porque las vibraciones que había en el piso eran diferentes. Pues de hecho, el tacto de uno no llega al punto de sentir vibraciones muy fuertes, a menos de que uno esté pues como en un puente o alguna superficie inestable. Pero en el caso ella podía detectarlo. En el caso del muchacho, pues podía representar los colores. Los colores no recuerdo si era como con algún tipo de vibración o impulso eléctrico. Pero entonces, por ahora, pues como no recuerdo, voy a asumir que era, digamos, un impulso eléctrico, dependiendo del color que veía. Entonces ya él se acostumbraba a que él veía rojo y era un tipo de impulso eléctrico, veía un color azul y es un tipo de impulso eléctrico diferente. Llega un punto en donde el cerebro, en su, digamos, maravillosa plasticidad y capacidad evolutiva así súper rápida, ya es capaz de
hacerlo sin tener que pensar en él. Entonces le pueden presentar, como ay, me va a vestir de azul, entonces mira la camisa azul, siente un impulso eléctrico, él sabe que esa es la camisa azul y no tuvo que pensarlo, lo puede hacer de forma muy natural. De hecho, él hablaba un poco de lo del racismo, que era una bobada, porque para él todas las personas fueran pues caucásicas o de color, le vibraba igual que un naranjado. Entonces que para él pues todas las personas las veía, las sentía de la misma forma. Y bueno, realmente sí, pues el color de piel es como un naranjado con más saturado o menos saturado dependiendo del color. Entonces son como unas modificaciones que hacen parte de todo esto de la interacción humano-máquina, que de hecho pues en el rol de ellos, que son pues originalmente artistas, no sé en este momento qué categoría tendrán, empezaron a incluirlo. Creo que ella por ejemplo hizo algunas exhibiciones que eran como bailes u otro tipo de performance en público en donde lo que ella iba haciendo era con base en lo que ella iba sintiendo en el sensor. Entonces creo que ella lo hablaba como un baile con la tierra, creo que fue la descripción que ella utilizó. Nuevamente, no siendo el arte mi fuerte, para mí es un poco difícil recordar los detalles muy exactos, pero me pareció pues súper interesante esas nuevas formas de arte que hacen uso de esa interacción humano-máquina. En este caso, ¿cuál es la interfaz? O sea, por ejemplo, pensemos en el de los colores. El la otra elemento de la otra capa es el mundo. La interfaz es el sensor que se comunica con él a través de unos impulsos eléctricos y ya él es pues el mismo usuario, ya pues él mismo podrá hacer algo con base en eso, pues ya son como diferentes posibilidades. Asimismo, en este mundo de la interacción del Human Computer Interface han venido saliendo muchas tecnologías nuevas, pues aparte que está realidad virtual pero con detección de manos, por ejemplo, detección de posiciones, está realidad aumentada con cascos, que nos van permitiendo crear nuevos tipos de interacción. Por ejemplo, hay un museo que es completamente en realidad aumentada. Voy a ver si lo encuentro fácil. Porque hay uno que me llamó demasiado la atención. Ah, bueno, de hecho yo creo que lo puedo encontrar. Les dejo este video acá mientras tanto y lo voy buscando en la otra pantalla, el que les digo. Si miran acá, por ejemplo, son cuadros que son estáticos, pero al mirarlos desde el celular cobran vida, tienen algún tipo pues como de movimiento. Y ya he visto esto en un montón de museos. Pero ese está brutal. Sí, son, Mm, son muy chéveres. Por ejemplo, miren estas son unas cartas. No sé, pues como qué tan familiares estén con la referencia. Por ejemplo, cartas como tipo Yu-Gi-Oh, que es una referencia, una referencia de un anime, pero sí fue muy popular en algún momento. U otros tipos de cartas, pues que sean coleccionables o algo así. Pero pensemos en que yo miro la carta y miren que tengo, o sea, por ejemplo, este es como un juego de cartas, pero tiene la historia ahí escrita. Entonces, este es de este personaje que se llama The Fool, pues como el bobo. Y cuando uno lo mira desde el celular lo puede mirar. Pero miren que es súper chévere porque es como si él saliera, o sea, dentro de la carta como si hubiera un mundo, pero a la vez como si él saliera desde ahí. Entonces podemos, no, yo quiero hacer un juego de cartas, pero quiero que tenga realidad aumentada porque cuando yo los mire, pues ellos cobren vida de alguna forma. Este hecho fue hecho también con Unity. Y hay otros, ah, ¿Cómo se llama ese? no lo recuerdo, esperen, ya lo busco aquí. Les voy a mandar el enlace porque este todavía está en desarrollo. Entonces no sé si ya tiene un nombre final. O sea, este lo están haciendo y están posteándolo en un sitio que se llama Reddit. Reddit es una página que postean cositas. Pero esos son del tarot. Ah, y sí, 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 de hecho sí son. Creo que fue parte de lo que le estaba hablando. Yo es que como esto apenas está en desarrollo, medio le estaba haciendo seguimiento, pero no lo he seguido del todo. Acá, Te bueno, digo. Reddit postean muchas cosas. En este caso, pues aquí lo que estaban posteando era varias cositas de, a ver, ¿este de qué es? Pero
No, pensé que sí. Profe, entonces eso es hecho con Unity nomás. Normalmente solo con Unity y ya la aplicación de realidad aumentada que se llama Vuforia, pero esa viene integrada y dentro de Unity pues no hay que hacer como nada del otro mundo. Otro ejemplo de Mm. interacciones de usuario, pues en las que yo participé, por ejemplo, en UPV hacemos un evento que se llama BUPV, así llamamos en el mundo presencial, BUPV. Entonces iban bastantes personas. Lo que hice para ese evento fue un juego que utilizaba la cámara. Miren que acá hay una cámara y la cámara está mirando como este equipo de acá y este equipo de acá y están mirando cuánto movimiento producen. Aquí la interfaz de usuario es completamente sin contacto, es basado en el movimiento y es la misma cámara la que determina como cuánto se mueve. Ese lo hice utilizando Unity y una librería de visión artificial que se llama OpenCV. Que de hecho ustedes ven también un curso de visión artificial, no sé con qué lo utilizarán, pero esto es lo que hacemos nosotros en el curso. Pues yo dicto el curso de visión artificial pero el de UPV, pues el de ITM, no, ¿quién lo dicta? Perdonar si de pronto conozco el nombre del profe. No lo han visto todavía. Ni idea. Ah, listo. Bueno, luego lo verán con él. No sé quién será. Ya Bueno, no lo. debe ser una optativa como este curso entonces. Entonces imagino que dependía de cuáles optativas eligieran. Entonces, bueno, aquí por ejemplo esto es utilizar visión artificial, es como utilizo la cámara también como otro sensor adicional, donde la cámara es la interfaz que me va a permitir crear ciertos tipos de interacciones. Hay muchos más ejemplos, pero pues me demoraría mucho más. Yo creo que con esto pues va siendo muy claro, igual como ese concepto de diferentes formas de interacción de usuario que no sean como solo de videojuegos, sino pensadas un poco más en ese otro tipo como de públicos. Como les decía, también libros, hay libros para niños que ya tienen realidad aumentada. De hecho, Color Book, Coloring Book, perdón, me equivoqué. Este por ejemplo es un libro para niños. Pero entonces uno empieza a colorear el dibujo y a medida que uno lo va coloreando, el objeto virtual también se va coloreando. Este también es utilizando una experiencia pues para niños, pero este es hecho también en realidad aumentada. No sé si utilizarán Unity. Ay, qué bonito. Sí, este es súper chévere. De hecho, este lo Quiero hacen. una cosa de esas. es- Profe, con qué más se puede hacer realidad aumentada que no sea Unity? Varios tienen sus propios motores. Hay un Vuforia que funciona con Unity, también puede funcionar solo. Se llama así Vuforia con V. Vuforia. Para Está. hacerlo no, realidad virtual y aumentada. No, este solo es de aumentada. Ok. Y yo sé que Amazon sacó su propio motor de realidad aumentada, pero no lo he utilizado y no recuerdo el nombre justo ahorita, pero hay varios. Siendo Vuforia de los más populares. Solo que Vuforia como tiene Después alianza, de sino que, Unity es el más usado. sino que Vuforia es su alianza con Unity. Entonces normalmente cuando uno utiliza Vuforia uno lo utiliza con Unity normalmente. Sin embargo uno lo puede utilizar así en Unity. Entonces por eso decir cuál es más popular es difícil decirlo en este momento. Ya, bueno, de hecho este Ok. que les estoy mostrando, este lo venden en todo en artes inclusive, pues este ya es súper común. Y esto salió originalmente de una investigación que hizo Disney, porque Disney trabaja mucho también estos temas. ¿Es posible uno saber sobre algo de realidad aumentada, dónde lo desarrollaron o pues sí, o sea, quién lo desarrolló o recuperar uno como el proceso o el acceso o eso es imposible? Depende del Le cuento, autor. yo Sí, tengo una cobija de realidad aumentada que uno escanea y va narrando pues como una historia de unos personajes, pero es una cobija. Pero, no sé, alguien la usó mal utilizada, digámoslo así, y ya perdimos pues como el acceso o el control directo sobre ella. Entonces, para uno saber si es posible uno de pronto identificarla, quién lo desarrolló o algo, y sobre eso uno hacer algún ajuste o será imposible. ya ahí depende demasiado del autor. O sea, hay autores que hacen conferencias. Entonces, por ejemplo, a mí un juego que me gustó mucho que se llamaba Firewatch. Y me pareció que se veía muy bonito. Yo de cómo habrán hecho para que se viera tan bonito. Y hay una conferencia internacional que se llama
HGC, se me olvidó el nombre, HGC. Bueno, una conferencia internacional y ellos los invitaron y ellos explicaron todo el proceso de cómo hicieron la parte visual del juego. Y de hecho fue hecho con Unity, me di cuenta ahí, explicaron como parte del AGDC. Pues como le cambié el nombre a eso. Entonces hay empresas, sobre todo empresas muy grandes, que asisten a conferencias y en las conferencias, aquí está en donde iba en el video, y en las conferencias explican de forma muy detallada, sobre todo en el panel de preguntas, cómo lo hicieron. Pero como le digo, depende completamente del fabricante si participó de eventos. Hay desarrolladores que son muy a lo que se llama open source, entonces suben todo el código de lo que hicieron y lo ponen en páginas gratis. Por ejemplo, hay un autor que le gusta mucho el arte, que Jiro, yo busco Kejiro Unity porque no me acuerdo el apellido, Takashi, Takahashi, perdón. Él trabaja en arte con realidad aumentada y realidad virtual. Es de las, pues yo creo que las personas más tesas que existe en este momento en ese tema en el mundo y trabaja en conciertos. Entonces, él ha trabajado en conciertos haciendo cositas como, ya les muestro, pero aparte lo interesante es que todo lo que él hace, todos los proyectos de Unity los pone en esta página de él. Entonces uno de los proyectos de él casi todos los puede descargar desde acá si uno quiere ver cómo están hechos, pero nuevamente dependerá mucho del autor. Si tiene el nombre de la empresa, ahí ya sería buscar qué tanta información la empresa puso disponible. Ya hacerlo, No sé, tendría que volver a mirarla. Yo sé que se consiguió en la Feria del Juguete en Estados Unidos. ya, Entonces, no sé, ahí tendría que volver a mirar, pero sí me gustaría recuperarla. Gracias, profe. Yo la listo, miro después, cuando haya a la oficina. listo, súper bien. Este, por ejemplo, pues ahorita que estamos hablando de estar, sí, ay, qué eh, a ver si encuentro, aquí hay uno yo creo. Entonces, por ejemplo, en este, él lo que hace a veces es, en los conciertos, es que son unos DJs, pero tiene unos súper chéveres. Son DJs y en tiempo real, o sea, está digamos el DJ, bueno, como acá, y la gente pues puede ver al DJ normal, pero si la gente mira en la pantalla va a ver un montón de efectos que están ocurriendo con el DJ. Y eso es realidad aumentada pues porque son objetos virtuales que se están montando sobre la persona real. Pero no solo eso, sino que interactúan con el beat de la música. O sea, también dependiendo de la música van cambiando. Y son súper bien hechos. Los conciertos pues son muy populares porque han sido conciertos virtuales últimamente, pero igual se llenan pues entre lo que caben para hacer algunos pues como independientes. Y en el caso del publica, hace videos, hace de todo. Sino que él trabaja directamente para Unity, entonces también supongo que será por eso pues que lo hace. Y hay otras. Bueno, por ejemplo, si miran este es este es de realidad aumentada para navegación en museo, que le pone un robotcito. Y el robotcito es el guía. Entonces ya uno no necesita un guía, sino que el robotcito uno lo va siguiendo y le va contando la historia de todo lo que hay en el museo. Y pues aparte como le da una opciones, uno puede elegir como a dónde quiere ir y ya él lo llevará a esa parte, le contará las historias. Es bien interesante, o sea, realmente este tema ha empezado a revolucionar mucho el arte. Nuevamente pues lo hablo como una vertiente que se está empezando a ver y que seguramente se siga viendo. De hecho, parte de la carrera en donde yo soy pues profesor de planta en UPB, tiene una línea de experiencias interactivas que ha tratado de trabajar mucho eso. Entonces han creado como experiencias para museos, utilizando sensores como Kinect, usando sensores como Motion o realidad virtual. Son interesantes, creo que casi todos los han hecho con el Museo de la Memoria, no sé si lo conozcan, pero es como con el que más han tratado de hacer eh, experiencias para modificar la forma en que las personas interactúan. ¿Alguna pregunta adicional hasta acá? Señor. Súper bien, entonces ahora que entendimos todo esto, pues o que sabemos que existe, que ya tenemos unas bases más fuertes, ¿cómo podemos nosotros entonces hacer eso? ¿Cómo podemos poner botones? O cómo de alguna forma pues podemos crear interacciones con el usuario. El sistema de interacciones de interacción de Unity, perdón, se llama internamente Unity Events y nos van a permitir de forma muy intuitiva crear interacciones. Primero voy a crear la interfaz de usuario. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, UI, y vamos a crear algo que se llama Canvas.
El canvas, pues un canvas es como una pantalla vacía. De hecho, cuando uno va a dibujar sobre un papel blanco, eso se llama un canvas. Un lienzo, creo que es en español. Entonces eso es un canvas, una pantalla vacía que aparece ahí. En esa pantalla vacía nosotros podemos seleccionar algunas opciones. Entre esas hay una que se llama escalar con el tamaño de la pantalla. Es muy importante que la pongamos porque va a garantizar que nos va a funcionar bien en pantallas más grandes o más pequeñas. Recordemos que los celulares cambian demasiado de tamaño de pantallas. Tenemos celulares que son pequeños, otros celulares que son súper grandes. Hay gente que utiliza el smartwatch para correr aplicaciones y hay gente que utiliza televisores que tienen instalado un Android en el televisor o un iOS, pues porque iOS también tiene su TV. Entonces, cuando le ponemos que escale con la pantalla, pues vamos a garantizar entre comillas que nos va a funcionar bien para diferentes pantallas. Luego de crear el canvas, yo puedo darle aquí UI y puedo crear, por ejemplo, un botón. Entre las opciones van a haber botón y botón Text Mesh Pro. Yo siempre recomiendo que utilicen la que dice Pro. La que dice Pro, que en algún momento era de pago y ya es gratis, se ve mejor, pues se ve menos pixelado. La primera vez que lo utilicen, todo lo que sea Pro, les va a preguntar si lo van a importar, le dicen que sí. Como les digo, pues ya es gratis, no es que les vaya a pedir ninguna información de tarjeta ni nada. Y ya lo pueden cerrar. Aquí donde dice importar ejemplos no es necesario, solo importar lo esencial y ya la cierran. Y aquí está el botón. Yo el botón lo puedo mover con los mismos que hemos visto, con W lo puedo mover aquí en la pantalla. Aunque normalmente yo los botones los muevo con T, con la tecla T. Pues la tecla T me saca este porque así mismo le puedo cambiar también el tamaño. Y noten que tiene pues como el snap para que quede aquí como centrado, que quede aquí pegado a la esquina, se pega como en las partecitas. Yo acá el botón tiene por dentro como hijo de él un texto. El texto es el botón. Entonces digamos voy a llamar a este botón desaparecer. Ya ese es mi botón que llama desaparecer. Puedo cambiar el tipo de fuente. Digamos, no sé, esta fuente. Bueno, de hecho esta es la misma que tenía, pero en otro formato diferente. Tendría que tener más fuentes instaladas. Y el tamaño de la fuente, digamos que quiero que sea 50 el tamaño de la fuente. Y entonces voy a poner ese botón un poquito más grande. A este botón pues le puedo cambiar los colores. Aquí dándole clic al botón, miremos que en el inspector hay varias opciones, pero son fáciles si las leemos. ¿Cuál es el color normal? Blanco. O no, el color normal es rojo. Listo, pues lo cambiamos acá. ¿Cuál es el color cuando la persona le tiene el mouse encima? Es el que se llama highlighted. Cuando tengo el mouse encima, cuando lo hago mouse over, ¿qué color se va a poner? Voy a ponerle aquí un color extremo nada más para que lo notemos, como un verde. Entonces cuando yo le ponga el mouse encima, se va a poner verdecito. Este solo funciona en PC y en web. En celular no funciona pues porque no hay como mouse encima. Pero en celular sigue funcionando el botón. Se puede presionar normal. Entonces, bueno, aquí ¿qué color se va a poner cuando lo presiona? Cuando lo presione quiero que se ponga rojo. Entonces miremos acá. Cuando le pongo el mouse encima se pone verde, pero cuando le doy clic se pone rojo. Y esto ya sabemos que nos va a seguir funcionando en celular, que eso es una ventaja pues súper grande. No tenemos que pensar como, ay, yo estaba trabajando ese proyecto, pero me lo pidieron para web y ahorita ya también me lo pidieron para Android. En Unity eso es fácil, pues esto se muda sin ningún problema porque ya esto va a funcionar en ambos sin uno tener que hacer nada. Aquí, como les digo, pues hay varias opciones también. ¿Cuánto dura como la transición de color? Aquí dura 0.1 segundos, como esa transición suave de blanco a rojo y vuelve y desapareces, dura esto. Pero uno lo puede cambiar pues como más tiempo. Entonces, bueno, dejémoslo así como está en este momento. Dejemos este como estaba en gris y dejemos que el presionado sea un rojo. Y miremos que aquí me dice algo que dice on click. On click es pues como cuando le di clic. ¿Qué va a pasar cuando le clic a ese botón? Entonces voy a presionar aquí en el más. Y aquí me dice con qué objeto voy a interactuar cuando usted dé clic. Ah, yo quiero que interactúe con esta esfera de acá. Entonces miren, tengo el botón señalado. Y estoy en la parte de on click. Lo que voy a hacer es que voy a arrastrar la esferita hasta acá, hasta donde dice objeto. Ya ahí está. Y me preguntan qué quiere hacer con ese objeto. Y miren que me apareció un montón de opciones. Quiere modificar el componente GameObject, o quiere modificar el componente de Transform, o quiere componer el Mesh Filter, ¿cierto? Hay un montón de opciones. Entonces voy a cambiar aquí, por ejemplo, en la opción de objeto y una que se llama SetActive. Aquí la verdad se vuelve muy literal de traducir. SetActive sería como establecer activo. Y aquí hay un
una opcioncita como una cajita que puede estar en check, pues chequeada o vacía. Entonces, poner activo. Si la cajita está vacía es porque el poner activo está vacío, se desactiva. Y si lo pongo en chulito es porque se activa. Para que sea más claro, voy a darle play aquí. Aquí le doy clic a desaparecer y se desapareció el objeto. Pero lo importante, como les digo, es que hay muchas opciones, así que se vuelve un poco más como de ser capaces de leer muy bien. Voy a ponerle a esta esferita otro componente, el Rigid Body, que es el que nos permite tener físicas. Pero aquí donde dice utilizar gravedad, le voy a decir que no utiliza la gravedad. Como él no tiene gravedad, cuando yo le dé play, no va a caer, se va a quedar en el aire. Pero entonces voy a hacer que el botón sea para activar la gravedad. Entonces voy a ponerle a este botón que se llame iniciar. Y acá entonces miren que voy a buscar, miren que me aparece Rigid Body. O sea, cualquier componente que él tenga me va a aparecer aquí. Y por ejemplo hay uno que dice usar gravedad. Y lo mismo, una cajita. Si la cajita está vacía es porque no voy a usar gravedad. Si la cajita está chuleada es porque sí voy a usar gravedad. Se vuelve muy la verdad de leer. ¿Qué componente quiero modificar? Al componente Rigid Body, que es el que sabe de físicas. ¿Qué quiero modificar? Esta opción de usar gravedad, que por defecto empezó apagada, pero que cuando presione el botón se va a poner en verdadero, porque le puse el chulito. Entonces miremos que lo voy a iniciar y cayó, porque tiene gravedad. Y casi que cualquier cosa que se quieran imaginar se puede hacer. Es que yo quiero que cuando yo dé clic empiece el cortometraje. ¿Qué hago? Arrastro al objeto del director, busco el componente director y ahí hago que dice play y ya. Entonces se reproduce la película cuando yo le di eso. Voy a buscar aquí otra, por ejemplo, con el transform. eh, bueno, no, aquí estas no son tan evidentes. Por ejemplo, aquí lo voy a cambiar de forma. De hecho, voy a hacer dos cosas. Le puedo dar aquí con el más para agregarle las opciones. Voy a dejarle la del Rigid Body. Vuelvo y le arrastro el objeto. Le dejo la del Rigid Body, que se prendía la gravedad. Aquí está. Y aparte le voy a decir esta que se llama Mesh Filter. Voy a hacerles aquí el recordatorio. Este componente que se llama Mesh Filter me permite cambiar de forma el objeto. Entonces voy a decir, le utilice la gravedad, pero aparte cambie de forma. Entonces aquí le arrastré la esferita. Le dije que fuera a Mesh Filter, que es el que permite cambiar de forma. Y le dije que cambie la malla. Mesh es malla, cambie la malla. ¿Y por cuál la va a cambiar? Va a volverse un cubo. Entonces ya le doy play. Iniciar, se vuelve un cubo y cae. Y miremos que ya podemos hacer interacciones que el usuario entienda. Y eso está tan listo ya para exportar a celular como quieran imaginarse. O sea, ya aquí le doy Build Settings, Build y ya. Ya ahí está el APK, lo paso a mi celular y lo puedo funcionar. Y ya tengo una aplicación que tiene unos botones para algo de físicas, por ejemplo. Entonces, pensemos en algunos casos educativos, que es normalmente los ejemplos que se me ocurren, pero es porque después estoy como en el mundo de la docencia. Yo quiero hacer una aplicación para enseñar físicas. Quiero explicar cómo funciona la gravedad. Quiero explicar cómo funciona la resistencia del viento. Entonces voy a crear aquí, voy a quitar este. Voy a poner pues aquí con el menos para que me lo borre. Voy a crear otro botón que se llame esperen, pongo este botón por acá abajo. Voy a crear otro botón, UI button, ¿cierto? O duplico este pues como por facilidad, con control de duplico. Voy a llamar a este de acá resistencia al viento, que sería pues drag. Eso está muy raro en dos idiomas. Que en inglés salía más rápido porque es una sola palabra, listo. Y lo que voy a hacer con este segundo botón, que es el que tengo señalado, este de acá, lo que voy a hacer es que voy a venir al Rigid Body y voy a cambiar algo que se llama el drag. Y el drag se refiere a cuánta resistencia tiene el viento. Por defecto está en 0, pero si yo presiono este botón quiero que se ponga en 10. Entonces vamos a mirar cómo funcionaría. Cuando yo le doy Start, ya debería caer. Al parecer me equivoqué con algo. Ya aquí lo tenía deschuleado por error. Entonces cuando yo le clic va a utilizar la gravedad
y cayó así. Pero miremos, ¿cómo funcionaría con resistencia al viento? Porque estoy explicando el concepto de resistencia al viento. Te le doy clic aquí para aplicar la resistencia al viento, le doy Start y cae mucho más despacio porque es como si estuviera el viento frenando la caída del objeto. Y bueno, ya quiero probar con otro objeto cómo caería o quiero ver cómo rueda, quiero entender la fricción, entonces voy a cambiar la fricción de un objeto con un botón, cómo caería un objeto si es hielo, cómo caería si es algo carrasposo como una lija, por ejemplo. Y la forma en que interactuamos con el usuario, pues fácilmente con botones podemos hacer cosas, también podemos utilizar, por ejemplo, sliders. Entonces aquí en UI puedo crear un slider, aquí está, voy a poner aquí este slider. Voy a borrar el botón de drag y voy a utilizar el slider para controlar la resistencia del viento. Aquí voy a bajar esto por acá. Eh, y entonces aquí en el slider, miren que tiene algo parecido, solo que aquí no dice on click porque pues uno no cliquea el slider, uno lo mueve. Y cuando lo mueve, ¿qué va a pasar? Que va a tomar a esta esfera, va a su rigid body y va a modificar la resistencia del viento. El slider tiene aquí unas propiedades que se llaman valor mínimo 0, valor máximo digamos 100, que es lo máximo que yo le podría poner, por ejemplo, de resistencia al viento. Entonces voy a darle play, voy a ponerlo con una resistencia de viento bien grande, empieza a caer supremamente despacio, cuando baje la resistencia del viento debería caer más rápido. Ya miro aquí si es que yo creo que me va a tocar poner esto en un valor más pequeñito porque de pronto en 100 ya es demasiado grande. Si está demasiado grande. Entonces quiero probar, por ejemplo, como con 5 de resistencia al viento. Cae más despacio. O si le pongo más, pues va a caer más rápido. Pero ven que ya lo puedo controlar desde un slider. Puedo empezar a crear interacciones con el usuario mucho más avanzadas. Yo quiero que la persona pueda ingresar. Quiero mostrarle un texto. Entonces creo aquí una opción de texto. Y voy a ponerle a este como un campito que diga resistencia al viento. Y como les digo, pues podemos sacar una APK de esto. Entonces es muy chévere como todo el potencial que tiene esto al ser, abro comillas, tan sencillo exportar a Android. Pensemos como, yo voy a hacer mi presentación de trabajo de grado y voy a invitar a las personas, pero lo que voy a hacer es una aplicación. Entonces la persona instala la aplicación y está la invitación con la fecha, hora y con algún demo que la persona va a poder probar desde su casa, va a ver tan interesante y se va a animar a asistir a la presentación del trabajo de grado. Y lo podemos hacer con lo que hemos visto hasta ahora, porque si miramos esto, no se sale lo que hemos visto. Son objetos que se pueden mover, hay un inspector, podemos agregar ciertas opciones y hay muchas, ¿cierto? Pues hay textos, hay botones, hay checkbox, eh, que es este que se llama toggle, que son como estos, pues que se marcan en falso o verdadero. Que toca cambiar el tamaño a esto. Y la persona, bueno, va a poder marcar aquí el chulito. Este es un poquito más maluco porque toca cambiar el tamaño como por partecitas. Bueno, pero puedo cambiar el tamaño de todo aquí de una vez, así, listo. Y así. Y ahora miremos qué pasa si yo quisiera bueno, qué pasa si yo quisiera modificar la forma visual de este botón. Yo no quiero que sea un botón, sino que quiero que sea un icono. Entonces hagamos el proceso acá que habíamos mencionado de Flat Icon. Hago esta parte y ya resuelvo como de pronto las dudas que tengan. Voy a buscar algún botón como de... Vamos a encontramos algo con gravedad, Gravity. De hecho hay varios. Supongamos que yo quiero esto. Nuevamente lo puedo descargar como imagen o como SVG. La ventaja cuando uno lo descarga como SVG es que lo puede pues editar en el software en un software de edición como Illustrator es el más popular en este tipo de formatos SVG, se llaman vectorizados. Y hay uno gratis que se llama Inkscape, perdón, que es el que utilizo yo, este que están viendo acá. Uno lo tiene y como lo puede editar, pues uno puede mover las partes, ¿cierto? Pues o cambiarles el color. Yo por ejemplo acá le voy a cambiar el color a blanco. Al icono. Listo.
Y voy a hacer algo adicional, y es que lo voy a poner como si estuviera brillando. Entonces, bueno, de hecho es que esto tiene... Ay, no son... Pensé que eso era el borde, pero bueno, estos son como partecitas. A ver, voy a pintar este y este de blanco. Este y este también de blanco. Y el relleno que era este y este, de hecho lo voy a hacer invisible. Más bien lo quito y ya. Listo. Bueno, ya modifiqué mi icono y quiero que parezca que esté brillando. Muchas veces lo que uno utiliza cuando quiere que parezca que lo está brillando es que duplica el objeto. Eso pues se sale del tema, simplemente se los muestro igual como para que conozcan. Uno duplica el objeto y a la versión duplicada le aplica un desenfoque. Entonces es como si estuviera brillando. Es un truco que se utiliza mucho para crear este tipo de iconos. Yo aquí lo puedo exportar como una imagen. Lo guardo en la carpeta pues donde tengo mi proyecto. Le pondré aquí Gravity. Exportar. Le quité el fondo mientras lo exportaba simplemente para que no me quede con fondo negro. Y aquí lo mismo, Sprite. Pues que es Sprite de interfaz de usuario, aplicar. Y aquí ya queda como si estuviera brillando. Y ya acá en este botón en donde dice Source Image, pues como imagen, qué tipo de imagen va a tener. Pues yo puedo seleccionar acá. Ya me aparece esta. Gravedad. Hay un botoncito que dice conservar aspecto y eso es para que no me la deforme y ya quedó pues como yo esperaba, que era como no tan alargada. Y ahí ya está la manzanita, el botón de Start. Aquí bueno, ya me tocaría modificar el texto o simplemente lo puedo borrar, pues no hace falta. Y ya aquí lo puedo presionar. Y ahí está, como un ejemplo de una aplicación creada en tiempo corto. Como les digo, ya esto lo podemos exportar a web, a Android. Hay muchas cositas que uno puede hacer con esto. De hecho, por ejemplo, a mí en la universidad me pidieron alguna vez, voy a ver si lo encuentro acá, un formulario. Pero formulario, formularios, aquí está. Creo que es este. Que problema tener tantos proyectos que se me empiezan a perder. Entonces, según esto ya lo tenía aquí. Qué incómodo. Creo que más fácil se los muestro desde acá la versión final. Y en algo web, pues lo probé en Simmer, como que es la página que les mostré donde pues uno puede subir cosas en línea. Aquí está. Crea unos descuentos que están haciendo. Y eso fue hecho todo con Unity, exportado a web, pues porque como les digo, Unity tiene unas ventajas pues muy cómodas para trabajar. Entonces acá, bueno, pues uno, número de créditos, no sé, voy a registrar con 24 créditos, aquí me dice como cuánto de descuento, si ya tenía otros descuentos, bueno, aquí ya ni me acuerdo qué más era lo que no ingresaba, creo que solo eran estos datos de acá. Y bueno, si miramos aquí, pues todo está hecho con la interfaz de usuario, solo que este tiene unas animaciones, pues, porque miran que el texto sube cuando uno va a escribir. Y bueno, les acabo una información pues como adicional. Y esto, pues exportarlo a web, a Android, es muy sencillo gracias a esta posibilidad de acá, de uno seleccionar a dónde lo quiere exportar. Y la ventaja es que los botones pues van a seguir funcionando normal en Android. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, pues digamos que siendo un poquito más claro el concepto, el miércoles vamos a empezar haciendo algo de interfaz de usuario y exportándolo a Android. Así que porfa para el miércoles tengan como un proyecto base creado, puede ser algo súper sencillo como eso, una pelotica, lo que quieran. Y vamos a practicar esto porque aparte lo que vamos a ver
o sea, no solo comenzamos con ese tema, sino que vamos a ver que no solo puede tener uno este tipo de interfaz, que es la que se llamaba hot, sino que aparte uno puede tener las interfaces que son pegadas a los objetos, que ya lo muestro acá. Como les digo, esto es como empiezo la próxima clase es con este tema, ya que pues la de hoy era como para abarcar bien varios conceptos. Pero uno acá puede decirle que sea del espacio del mundo. Aquí me pregunta cuál cámara, le digo pues que la cámara de juego. Aquí hay un truco que uno hace normalmente, que es ponerle un tamaño súper pequeñito a esto, pero es para que no se pixele. Y voy a poner, por ejemplo, esto, hijo de la esferita. Y bueno, le pongo aquí un tamaño. Creamos de hecho un botón para que se alcance a ver acá. Ah, no le puse la posición que era, ahora sí. Entonces aquí está, por ejemplo, este botón ya está pegado a la esferita, porque puse el canvas como hijo de la esfera. Entonces cuando la esfera se mueva, el botón se va a mover con la esfera. Pero no solo eso, sino que los botones están en un espacio completamente tridimensional. Es decir, yo puedo llegar y acostar esto de esta forma o girarlo, porque pues es tridimensional. Y sigue funcionando. Pues digamos acá, por ejemplo, puedo hacer que este botón haga algo. Entonces voy a decirle que haga algo con la esfera. Veamos como cuál podría modificar aquí. Diría ahora uno como de saltar, pero no hay ninguno así. Modifiquemos otro, cambiemos el de la forma otra vez. Entonces ya acá voy a ponerle el nombre a este. Yo se puso un cuadro y aquí está. Y está siguiendo el objeto. Digamos que no quiero que se quede enterrado. Entonces voy a poner el botón aquí como adelante del objeto. Pero sigue siendo pues como estando dentro de él. Y como es completamente tridimensional, pues si el objeto rodara, también la interfaz que lo está siguiendo va a rodar. O sea, está completamente en un espacio tridimensional. Vamos acá. Y bueno, ahí está básicamente. Nuevamente, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, listo, súper bien. Entonces, bueno, la idea es que trabajemos la próxima semana en este. Recuerden tratar de exportar a Android, porque ya pues de hecho el miércoles les muestro cuál va a ser la próxima tarea a asignar, y pues deben ya tener resuelto esta parte de exportar a celular, si no pues va a ser bien problemático todo lo que sigue. Entonces, si tienen dudas de esto o de cualquier otra cosa pues como asociada, me van reservando tutoría. Si no les sirve la tutoría, me escriben y reservamos algún horario externo, pues sea un sábado por ejemplo, sea no sé, miércoles a las 8 de la noche después de la clase. Ya miraremos con cada uno que me escriba. Eso era todo lo de la clase de hoy. Ojalá pues tengan en cuenta los referentes que vimos. Miren que hay demasiadas cosas pues para hacer en este tema. En el tema de arte, como les digo, esto ha ganado un montón de fuerza y fue de un momento a otro. O sea, fue como que un momento siempre era como todo súper tradicional y luego algún boom fuerte de la tecnología, que posiblemente está asociada como a esa, ellos lo llaman democratización del conocimiento, ya se los había mencionado. Y es que ya prácticamente cualquier persona puede hacer aplicaciones. Si uno se lo propone, estudia bastante, puede sacar aplicaciones de celular, de realidad aumentada, realidad virtual. Eso ha permitido que el mundo vaya cambiando un poco esa forma de interacción. Desde museos, pero no limitándose pues hasta ahí, hasta la forma en que la publicidad se presenta. La publicidad también ha cambiado mucho con las tecnologías nuevas. Publicidad que es interactiva, por ejemplo, también ha sido pues bien popular. Había una película de terror en la que uno ponía la cámara y parecía que lo estuvieran como agarrando desde atrás, pero justo ahorita no logro recordar el nombre de ese Profe, referente. tengo una dudita con eso que acabaste de mostrar, lo que hiciste es ese formulario para la UPB. Sí, Esos datos,
tú los extraes luego, Se pueden ¿qué? O es extraer. solamente interactivo y ya, o sea, la información que uno pone ahí. Este ejemplo de acá no tiene ninguna conexión con bases de datos, pero sí pueden tener conexión con bases de datos. Por ejemplo, para el que Eso estoy ya es trabajando. otro tema de otro, Exactamente, ya hay, de otro curso. sí, pues, normalmente ya se necesita un ingeniero de sistemas, pues o un desarrollo especializado en eso. O sea, por ejemplo, digamos, yo puedo decir a mi parte va hasta acá y ya yo pues me reúno con el desarrollador para explicarle pues como dónde se están ingresando los datos para que él ya haga el resto, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita para el que estoy desarrollando, pues que el cliente final es Confama. Ese está montado sobre una plataforma educativa que se llama Brightspace, que es como hagan de cuenta Moodle o Blackboard. Ese, por ejemplo, tiene que acceder a datos de los estudiantes, o sea, el nombre del estudiante, el ID del estudiante, y dependiendo de cómo le vaya en el juego, le pone una nota. Es decir, el juego tiene una nota en esa plataforma, llamémosla Moodle porque es más popular Moodle, en esa plataforma Moodle. Entonces, si le va mal en el juego, sacó, digamos, un 20, pero si le fue muy bien en el juego, sacó un 80. Si completó todos los niveles, sacó un 100, algo como eso. Y aparte, pues el juego lo saluda a uno con el nombre de uno y recuerda a uno dónde estaba por no empezar desde el principio. Todo eso se puede hacer con Unity, claro, solo que ya ese tema, pues eso son bases de datos y dependiendo del tipo de base de datos, pues tendrá uno que saber de, no sé, MySQL Server, JavaScript, pues son temas súper complejos que normalmente yo pienso que deben tercerizarse. O sea, inclusive yo en mi rol como desarrollador, ese tipo de desarrollos que tienen que ver con datos, normalmente lo tercerizo. Para este de acá utilizamos, hay un protocolo de comunicación para las plataformas educativas que se llama SCORM. Lo utilizan todas las plataformas educativas. Blackboard, Moodle, Brightspace y otros pues que son populares. Y este tipo de comunicación que ya también pues tiene paquete para Unity. A hacer eso, la diferencia es que ese sí no era gratis. Este valió más de 100.000 pesos, si no estoy mal, $30. Sí. eh, ya le permite uno conectar, es súper sencillo, o sea, yo uno lo instala y de hecho tiene aquí como los botones por uno obtener datos de la persona, solo que yo no, pues por código tendrá que hacer uso de esos datos o mandar notas así. Pero la ventaja es que como les digo con Unity se puede conectar como un montón de cosas que es hasta sorprendente, o sea, como les digo, "Ay, yo quiero conectar una plataforma educativa con un videojuego, se puede, sí, ya seguramente alguien lo hizo, cualquier cosa que quieran hacer, la tienda tiene pues paquetes para todo lo que se imaginen. Tiene la alianza, por ejemplo, con Lego, tienen un proyecto con personajes de Lego inclusive. No sé, Lady, si le queda un poco más claro lo que me estaba preguntando. Profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional antes de que terminemos? Profe, yo quiero preguntar algo y es que ya nos quedan 4 clases, Sí, creo. O sea, no sé. Si nos da tiempo en 4 clases como desarrollar las actividades que tenemos pendientes o replanteamos eso, porque no me acuerdo realmente qué es lo que tenemos eh, para el final. no, es que ya nos falta prácticamente nada, ¿no? Porque la parte difícil, la curva de aprendizaje difícil es de hecho la del motor. Pero ya después de ver, o sea, la parte de ya entender cómo funciona el motor, saber yo cómo puedo ubicar objetos, cómo puedo importar animaciones, cómo puedo interactuar con botones, cómo puedo exportar a celular, es la parte pesada. Ya lo que viene es crear una aplicación de realidad aumentada que tenga botones para interactuar. Les pondré de ejemplo una que me presentaron en una de las versiones del curso. Era una para enseñar sobre reciclaje. Entonces había 3 botones, como el producto mío es de plástico. Uno le da clic y apareció una papelera azul. Y uno le da clic a otra, apareció una papelera roja, por ejemplo. Entonces lo que se utilizaba eran los botones para apagar o prender objetos, como lo vimos ahorita. eh, y se exportó en Android utilizando el paquete Euphoria. Entonces ya cuando uno veía la tarjetica aparecía con realidad aumentada. Pues es la verdad, yo sé que a veces yo pongo algunas cosas como obvias, pero no, realmente es muy sencillo exportar a realidad aumentada después de uno haber solucionado lo de Android. Y lo mismo para realidad virtual, es el mismo cortometraje que ya tenemos, pero exportarlo a realidad virtual. Por eso es que estoy como tan tranquilo respecto a los tiempos. Ok, listo, profe, sí, porque es que, como saben, nosotros también, en mi caso, que ya todas las materias están llegando a su fase final, todas tenemos como trabajos, algunas que no se comunican
con el proyecto de grado de cada uno, entonces como para saberle bien cómo le vamos a dedicar el tiempo a esta última parte que viene. Pero hágale, profe, de una. Listo, súper bien. ¿Alguna pregunta adicional? No, No, profe, gracias. profe. Listo, La súper clase bien. estuvo muy interesante, profe. Me alegra. Gracias. Sí, pues de vez en cuando me gusta tratar temas muy teóricos, pero me parecen muy chéveres, pues aprender de eso a mí me llama mucho la atención. Me alegra que les haya gustado, espero les vaya muy bien con sus trabajos de grado. Si van a utilizar algo de eso en el trabajo de grado, también aprovechen las tutorías también para preguntarme las dudas que tengan como respecto al trabajo de grado, que sean técnicas, conociendo que mi fuerte obviamente es la parte técnica. Y ánimos con eso, pues yo también me acuerdo, pues porque yo pues también tengo la maestría y eso fue un sufrimiento en los últimos semestres para entregar todo lo que no sé cómo será ya los requisitos de grado, pero en mi caso pues que era como una ponencia, el trabajo de grado en sí, presentar algún artículo, presentar pues obviamente los resultados, los nervios de presentar eso como en 15 minutos, no, es bien emocionante pues, pero no lo quiero repetir, así que muchos ánimos a ustedes. Gracias, Gracias, profe. Ay, Buen profe, ánimo. gracias. Listo, bueno, feliz noche, hasta luego, hasta luego. Gracias, profe, chao. Chao. Gracias, profe, chao. Chao, Eva. chao, chao. Ana. No, terminé. Uy, yo también, ¿qué quieres comer? Sí, pues como si no fueran ya bien obvias. Sí, Roxanne me contó. Si ya lo molesto en el chat con Cristian, yo ahora hago mucho bullying en el chat con Cristian. Pues de hecho a los dos. Ya que estábamos hablando de juegos. Ya los juega Sim Simulator. O sea, porque yo puedo pedir algo, pero se demora. También puedo salir y comprar aquí cerquita. Por ejemplo, puedo preguntarle a la muchacha si está vendiendo aplastado perro